Suscríbete a la Panterita. En contacto con Federico Santander, nuestro compatriota que retornó. Estábamos hablando justamente el fin de semana del seguimiento a los paraguayos y aparecía en la nómina Federico Santander, que volvió a jugar después de mucho tiempo por el Boloña. Gusto saludarte, Federico. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a toda la mesa. ¿Cómo está, Federico? Bien, bien, tranquilo. Muy bien. Retornaste, gracias a Dios, después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Tenía una ansiedad ya. Seguro. ¿Después de cuánto tiempo volviste, Federico? Mi último partido fue en octubre, creo. En noviembre, el 3 de noviembre fue mi operación y hasta el día de ayer. O sea, más o menos 10 meses, ¿verdad? Sí, casi un año. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Y cómo volviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuántos minutos jugaste? Bien, estaba ya ganando ritmo en la pretemporada, pero ahorita la rodilla me la caída a su punto, tenía que hacerle muchas cosas todavía. Y con los amistosos, con los partidos que estaba haciendo, me sentía ya un poco mejor. Al principio un poco de miedo, pero bueno. Y ayer jugué los últimos minutos, 5 o 6 minutos jugué. Pero justamente esa es la idea, ir volviendo lentamente, Federico. Sí, la idea es eso, ir a poco. Porque no fue fácil la operación. Pasa que yo me aloqué en un partido jugando con la rodilla rota prácticamente. Bueno, y ahí rompí todo. Qué bárbaro. Es que no sabía, que no sentía yo que la rodilla estaba rota, porque yo le dije al médico que la rodilla estaba todo en su lugar y me dijo que sí. Entonces, en el minuto 13, estamos jugando una Copa Italia, creo, me acuerdo. Minuto 13, donde sentí el dolor, donde me golpeé y bueno, continué jugando así con la rodilla rota y fue donde más compliqué la rodilla. Dani, Federico, Ariel, el retorno de Federico Santander, ¿no? Después de muchísimo tiempo. Jugador que sin duda uno siempre espera que esté en forma porque nos puede dar una mano en la selección paraguaya, ¿verdad? Federico, seguramente a evolucionar de a poco y después cuando llegue el momento a pensar en un posible retorno a la selección, ¿verdad? Sí, pasa que no es fácil, necesito tomar ritmo, necesito jugar partido, uno en estas situaciones necesita continuidad y para estar en la selección hay que estar bastante bien. Claro, primero ganar más minutos porque entraste como el famoso cambio para dilatar un poco, enfriar el encuentro que terminan ganando y ganarte allí el puesto porque están otros compañeros que tienen una trayectoria importante. Primero eso y luego a mediano plazo pensar eventualmente en un retorno, ¿no? Sí, pero eso no me preocupa porque yo confío en mi nivel, yo confío en mi capacidad, yo creo que si estoy bien puedo llegar a jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido. Pero lo más importante ahora es ir ganando minutos. Y lo valioso, Federico, me acuerdo que una vez cuando estaba en Dinamarca, marcaste cuando se daba alguna posibilidad de retornar, que está cumpliendo una nueva temporada en Europa, ¿no? Es la cuarta ya que está entre Dinamarca e Italia. En Copenhague estuve 3 años y aquí va a ser la cuarta. No, más tiempo entonces. Importante, digo, mantenerte en el mercado europeo. Sí, la verdad que sí. Pasa que el tercer año no contemos acá porque yo tuve la lesión y prácticamente no jugué. Así que estuve con rehabilitación y todo eso. ¿Y hasta cuándo tenés contrato con tu actual equipo, el Boloña? Y este es el último. Este es el último. ¿Y qué pensás hacer, Federico? De momento nada, quiero jugar nada más. ¿Cuántos años tenés en estos momentos? 30 ya. ¿Se tú llamas? 30. No, yo creo que... ¿Y no te gustaría retornar, no sé, en algún momento al fútbol paraguayo o todavía querés quedarte en Europa? Te digo la verdad, te soy sincero, todavía no quiero irme.
Existió la posibilidad de irme a la última hora ahora, pero no tenía todavía las ganas. O sea, yo sentí que todavía podía dar acá algo. Ahora, de hace qué poco club te fue. buscaron? ¿Cómo? ¿De qué club te buscaron, Federico? ¿De qué club? No sabría decirte. Pues mi agente tenía ya algo con algún club acá de Paraguay. Ah, de Paraguay. Pero, Ah. Mira vos, no sabíamos. Entonces esperás un tiempo más y la idea es volver seguramente para cerrar tu carrera acá en algún club de Paraguay. Y no sé si tenés preferencia por Guaraní, digo, por el hecho de que todo comenzó ahí, ¿verdad? Y sí, veremos. No sé todavía, no sabría decir. Tampoco me quiero ir tan viejo, ¿verdad? Porque después no me voy a sentir bien. Voy a ver qué sucede ahora, porque tengo un año solo de contrato y tengo que ver qué hago. ¿Estás siguiendo desde allá, Federico, cómo anda Guaraní ahora que volvió Jubero? La Sí, cantidad de goles que hace por partido. ¿Sí? No me extraña. Es un técnico que trabaja muy bien. Yo prácticamente, gracias a él, digamos que se me vendió. Porque el esquema que él hacía, el nivel de juego que tenía Guaraní, me ayudaba mucho. Esa había sido la temporada que hicieron tantos goles, ¿verdad? Estaba el Conejo, aparecía Fernando Fernández también. Sí, cuando estaba el Conejo era que se le transfirió a no sé dónde, no me acuerdo bien, a Grecia, ¿no? A los Olympiacos. Después tuve yo, después tuvo el Queso que fue a Tigre luego. Sí, hicimos una buena temporada. ¿Y la selección la seguiste Copa América, este último combo desde allá? Sí, siempre. No puedo ver los partidos porque se juegan muy tarde, pero veo los resúmenes. Qué bueno, Federico, escucharte, tu retorno. Te deseamos muchísimos éxitos y bueno, a seguir para adelante. ¿Contra quién juegan el próximo fin de semana? O sea, este fin de semana. Contra el Inter. Ah, mira vos, ¿en la ciudad de Milán? Sí, en Milán. Ah, mira vos. Bueno, Federico, gracias por atendernos, a seguir adelante siempre. Dale, Bruno, un abrazo grande. Un abrazo. Federico Santander, jugador del Bologna, que retornó entonces a las canchas después de mucho tiempo, 10 meses aproximadamente. Federico Santander, el famoso ropero Santander. Y el gran mérito de ser sobreviviente, mira que delantero, 30 años, Bologna un club tradicional, tuvo una lesión importante, está hace varios años y cuando muchos se van y pegan un viajecito flash, él se mantiene. Yo creo que ese es el gran mérito de Federico, hasta en esta, o sea, en la forma de declarar, porque famoso a los 6 meses, no que ya extraña hasta... y no es una cuestión solamente de país, hasta pareciera ser por una cuestión de millaje. Dicen, no, pero mejor ahí por México, por Argentina, por Brasil. Y ahora tendrá una dura tarea, porque Bologna contrató para esta temporada a Arnautovic, que es un delantero de las mismas características, de mayor trayectoria. Y es más, Federico entra por el austriaco allá minuto 92-93 para enfriar el encuentro. Entonces, más que nunca sí, es el retorno a las canchas. Todavía como que jugar no lo hizo, y más con ese antecedente que él recordaba, decir, yo estaba jugando con la rodilla completamente rota, y tratar de dejar una buena imagen en este semestre sabiendo que es el último pedazo que le queda en el contrato, y va a depender mucho de esto para seguir con lo que él dice. ¿Cómo puede pasar también algo así en el primer mundo? En Italia, que un jugador juegue con la rodilla destrozada, porque él, entiendo por sus declaraciones, alertó, no estaba consciente de la situación, de la gravedad de la situación, pero alertó del problema de la rodilla y dejaron sin que se someta a un estudio. Más que el tema del físico de él le habrá complicado más todavía, porque la rodilla sostiene el físico, ¿verdad? Y él es de físico grande, por eso digo, me hice pelota la rodilla. Un año, mucho. Sí, sin dudas. Bueno, vos sabés que ayer tuvimos una charla muy interesante con José Florentín, el jugador de Guaraní, y hablábamos de muchas cosas, entre ellas de su pasado, de su vida, de su actualidad.
Y fue una nota bastante interesante porque la hicimos con Miguel Cáceres en guaraní, prácticamente en un 80%. Bruno, Y sí, este es el caso también, porque escuché cuando le preguntaban la edad, 25 años, sí, similar cuando Dani suele a veces defender la teoría de que no porque a los 19, 18 años un jugador no debuta en primera, ya no tendrá chance. Porque estamos hablando de Florentín, que irrumpió en el fútbol de primera recién el año pasado. No sé si ya tuvo algún antecedente, algún minutito anteriormente, pero que la irrupción real fue el año pasado, 2020, con Gustavo Costas. Nosotros 24 el años. primer partido que nos llamó la atención fue un lunes a la noche que Guaraní le gana a Nacional en la Visera, El año pasado. el año pasado. Por eso. Ahí Por dijimos, eso. mira, porque él era suplente, Sí. pero ya mostraba que, por ejemplo, ese día hizo un golazo, me acuerdo, jugaba todavía, imagínate, Claudio Aquino en Guaraní, un gran partido de Aquino, le ganó 2-0 Guaraní a Nacional de Chiquiarse. Sí. Había sido Y lindo partido y lo vimos ahí a Florentín. Y la famosa historia que siempre contaban Gustavo Costa y el propio Florentín, de que le dijo, yo a vos no te voy a tener en cuenta, vos sos más o menos el quinto volante, tenés 4 tipos y si querés anda a buscarte. Y es un poco el exitismo, el tema de no, a los 18, 19 ya tenés que consolidarte y Claro, estaba Florentín. para lo que decía Dani, estaba Morel, Mm. Fernández Cedrés, el Pitu Barrientos, Sí. Ángel Pirayú. Pirayú, y quinto estaba Florentín. Sí. Estaba... Contado por él y en un momento por Gustavo Costa también, que reconoció el tema. Hoy es jugador de selección. Sí. Hoy es jugador de selección, jugador clave en el equipo que es puntero del campeonato. Entonces, para dimensionar que el tema de la madurez es algo muy relativo, muy subjetivo. pero ¿para qué mercado, por ejemplo, está? ¿Él está para irse a un mercado como el europeo o ya la edad le dificulta mucho eso? ¿O más bien podría ser el fútbol mexicano, la liga norteamericana? Yo creo que para México estaría bien, ¿eh? No digo solo por la edad, sino por el fútbol. Por la El forma de juego, jugar. claro, el juego que tiene. Volante ofensivo, con gol. Una excepción fue un tipo que debutó a los 23 años en primera, pero que físicamente era un superdotado y llamó la atención a Porto, que fue Quintana. Víctor Quintana debutó grande también. Sí. 23 años, un clásico, vino de Misiones. Y para muchos también, a la Puchacama a los 23, me acuerdo que se iba a jugar el sub-23 y le preguntamos a él si estaba, y dijo, no, yo ya pasé la edad. Y de repente explota y tiene un físico exuberante y lo lleva al Porto en un gran momento, era que lo había llevado a Carlos Humberto Paredes antes, pero este jugador está como para ser transferido si el mercado se repone un poquito a cualquier país importante, pero yo creo más entre después el México... último roce, porque también es una verdad el tema de que el comprador mira y dice, jugó por la selección y hasta ahora Florentino no tenía eso y ahora tiene, y lo de él es como que cada inicio de torneo, vos recordabas, Federico, el tema del 2020, o sea, 2019, recta final, 2020, el inicio de la apertura también, él en las primeras 5 fechas era el goleador del campeonato. Venía a hacer un gol por encuentro, porque él tiene esa característica que no es común en nuestros volantes, de pisar con firmeza el área, tal punto que el primer gol contra Guaireña de la fecha pasada es una asistencia de Florentín, o sea, es un gol de remate de media distancia del otro volante que juega un poquito por detrás de él para dimensionar qué es lo que hace él. Lo cuidaban tanto a Florentín que 3 le salen al paso. ¿Sí? Y él le encuentra a Fernández Cedrés, que hace la gran Florentín, porque aparte le pega de zurda. Pero realmente es un volante que está teniendo un rendimiento muy importante. Y como está mencionando, no siempre a esa edad comienza uno a tener su primer gran año dentro del fútbol. Y si sale campeón, no quiero saber, ¿eh? Y yo creo que va a ser convocado otra vez, ¿no? Tiene que ser convocado otra vez para el próximo combo. Más que hay un partido donde sí seguramente jugarán 10 que no jueguen los 2 primeros, que va a ser el de La Paz, Bolivia. Para Europa, difícil. En los últimos tiempos, Brasil y México son los destinos casi fijos de nuestros volantes. Brasil también yo creo que puede ser. Sí, Richard Sánchez, Matías Villasanti. Brasil, México, Estados Unidos. De Estados Unidos. Europa ya por la edad. Lo que pasa es que los europeos compran muy jóvenes. Además, tenés que romperla también para ir. Pero Brasil, Bruno, hay 2 tipos de contrataciones. Está la contratación de por ejemplo, porque se invierte mucho, caso Gustavo Gómez, Balbuena en su momento, y después está el que se va también medio de paso.
Y yo a Florentino veo como un jugador que se vaya transferido por un dinero importante. Bueno, Villasanti fue la excepción, ¿verdad? Ahora, en cuanto a volantes, porque después se fueron muchos de paso, pero yo a Florentino veo para México, por características quizá para la Major League Soccer, ya tiene una edad considerable, y para Europa, más con la pandemia ahora, como están diciendo ustedes, se redujo totalmente el cupo, ¿verdad? De venir a buscar jugadores a Sudamérica. Hablando de Europa, me echando lo de el futsal, el Bruno, que está arrancando. Lamentablemente gol de España 2-0, gana España, que potencia se sabe, a Paraguay sobre el final de la primera etapa. Florentino es también del norte, pues Guaranita es una cosecha importante de Concepción. Ahí nos cuenta Oleari, justamente de la zona de Oleari, cerca de Mallorquín, a 8 kilómetros. No, nada, que porque jugó zona rica en la selección de Juan León mallorquino, digo. Y vos sabías que él se fue a la Argentina, Federico. Sí. Contó. Lo contó una vez, me acuerdo. Sí, y estuvo en el Gimnasia Grima de La Plata 2 años. Cierto. Y bueno, vamos a escuchar porque la nota bastante interesante que le hacíamos yo creo que es en estos momentos uno de los 3 mejores jugadores del campeonato, ¿verdad? ¿O es el mejor jugador del campeonato paraguayo? Es el mejor. Si viene, vamos a suponer... Ahora mismo el mejor. Ariel, viene un amigo alemán tuyo. Sí. No sé... Vierovsky, no sé, por decirte un apellido, y te pregunta quién es el mejor jugador. Florentino, le digo. Florentino. Sí. Goleador, le presento así, goleador, distinto, que llega al área, hasta te juega de 9 posicionalmente, circunstancialmente, tiene gol, hace jugar al equipo. ¿Y de volante cómo anda? En cuanto a... Y marca, recuperación, no, claro. Da bien, es un volante pasa completo, bien. Completo. Moderno. ¿Es el mejor, Dani, ahora? ¿En su puesto o a nivel general es el mejor jugador del fútbol paraguayo? Las dos cosas. Si el extranjero me pide el tema del podio, yo lo junto a Huguito Martínez y a Pulpito Duarte. Y el mejor ejemplo es que en un grupo cerrado como el de la selección, que cerró filas detrás de Berizzo después de la Copa América, con lo que dijo Almirón, o sea, ¿quién fue el nuevo, el que no hizo ninguna parte del proceso? Porque hay que decirle a la gente que tanto Pulpito como Huguito Martínez, ellos estuvieron siempre en las prelistas. Es más, creo que ellos estuvieron en la lista larga de la Copa América. Y el totalmente outsider es Florentino. Entonces, para que vos tengas que llamar a alguien que no formó ni un segundo de ese proceso de 2 años, es porque realmente se está destacando. Bueno, escuchen por favor atentamente. José Florentín, el jugador de Guaraní. Felicidades, José, por tu momento. Gracias. Realmente extraordinario. No recuerdo un volante con una racha de esta magnitud, ¿será? Una pena que no le dieron mayores minutos en la selección. Cristian Rivero, veo. ¿Cómo? Cristian Rivero. Algo así era él. Que va a ser convocado. No, yo te digo nomás que... ¿No te comparan con Cristian? Cristian Rivero, digo. Goleador. Que te comparan con Cristian Rivero como volante de llegada y con gol. Y sí, creo que el único volante que es así que conozco es él. Y la verdad que es un orgullo para mí que me compare con así. Sí, no, tremendo jugador, Cristian. Hasta hoy, es más, hay posibilidades de que sea convocado a la selección. No sé si vos manejás esa información. Le van a recomendar a Berizzo. No, la verdad que no manejo esa primera, no escuché, ahora me entero por ustedes. Sí. Ahora, José, ¿vos fuiste alguna vez delantero o jugaste en otros puestos en inferiores? Volante por izquierda. ¿Sabes la la gol, eremos la gol alguna vez, pero no fuiste centro delantero? Marcó 6 de los 8 partidos. Legalmente, una semana, no, 7 y medio, con 8 goles, yo se lo llegué. ¿Por qué 7 y medio? Y el gol en contra que le... Contra el Línea no me dieron, pero se está llevando ahí, güey. No, esperando, ¿y quién es estadística de José? 7 de coa, así que esperando ahí que tú ya cambiar. 7 y medio. José, ¿y hay alguna posibilidad de transferencia? Ojalá, la verdad que no manejo eso, ¿verdad? Pero uno siempre puede trabajar para eso. Pero yo creo que está para fin de año en Gatú, ¿no será? Y
hay que trabajar bien, calladito, porque si haces bien las cosas, hoy me da pena y cosas. Sí, no, tarde o temprano va a salir la transferencia. ¿Cuántos años tenés, José? 25. 25. No, y esta es una edad para salir ya. ¿Y quién Ya te se representa, perdón, quién te representa a José? Diego Cerrati. Diego Cerrati. Sí, no, Diego trabaja muy bien. Sí. ¿Y hace cuántos años que vos estás en Guaraní o comenzaste tu carrera en otro lugar? Y comencé en Argentina, en Gimnasia de Grima de La Plata, ahí estuve 2 años y de ahí en más ya soy más aborigen que nunca. Ah, pero llegaste a jugar en primera Gimnasia de La Plata. No, ahí estuve en la inferior, en la sub 15 y 16. Ah, ¿tus padres vivían ahí, Pico José? No, me fui nomás, unos señores hacia mi casa, yo jugaba Interliga hacia Mallorquín. Ah. Y unos señores me dieron, me dijeron que no quería ir a probar en Argentina, ¿verdad? Y acepté y me fui, pero la verdad que fue una experiencia bastante buena porque el fútbol argentino es otra cosa. Sí. ¿Vos sos de Juan León Mallorquín? No, yo soy de Oleari, pero había la posibilidad nomás de jugar justo ahí en Interliga, ya que Mallorquín siempre participaba. Sí, pero andamos por Río. ¿Y cómo estás subiendo ahí? No, 8 o 10 kilómetros. Sí. De Betena. José, qué pena lo de Miguel, ¿eh? Sí, la verdad que sí, nos tocó bastante a todo, al grupo en sí, porque la verdad es algo muy fuerte porque, como estaba comentando, de esto nosotros vivimos y no, uno no sabe lo que le puede pasar en el día de mañana, y la verdad que muy fuerte nos pegó esta noticia esta tarde, pero y él sabe que estamos con él al 100%, vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad?, para poder lograr este campeonato. Queda mucho todavía, obviamente, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para dedicárselo a él. Prueba de fuego ante Cerro es para confirmar si pueden ser campeones o está tío falta. No, está un desierto, está ahí la Mombolita y la Tapé. Porque con algo, oye, botita la primera rueda y nada. Sí, con la ley se gusta y nada, porque oye, ahorita huelliga, ahorita falta copa, sí, no, en duda. Muchas cosas y ahora lo que va a dar gusto, siempre la clausura a veces ahí todo hoy. Pero 5 puntos de ventaja sobre Cerro, la empate de QGI a Juan Zacarías, que en paz descanse, mi respeto para él y su familia, ¿verdad? Pero Iacue más jugador empate y resultado ahí sé que le dijo una vez antes de entrar a la cancha. Y siempre es bueno, obviamente siempre uno quiere ganar, pero la negativa pues la empate no hay ahí. Sí, no, y más para ustedes por la posición en la que están, ¿verdad? Claro, Cerro pues el más necesitado. Sí, así mismo. ¿Vos ya jugaste en la olla azulgrana? ¿Cómo? ¿Ya jugaste en la nueva olla azulgrana? Sí, ya jugué ahí. Nosotros hicimos el local luego cuando jugamos la Copa Libertadores. Sí, porque cancha, pues, ahí no vea, José. Ya, tu chai por ahí, ya no se va a ver ya, güey. No, como digo, la jugada sea tipo cancha de 2 de octubre, mía, para sacar ventaja deportiva. Hoy discutimos al mediodía con los compañeros. Yo estoy en desacuerdo totalmente porque UP con DNC he competido mi equipo que pucha pirganiza mi brasileño, mía argentino. No, diferente. Hay que jugar, acostumbrarse a jugar en canchas lindas. Sí, la verdad que sí, como vos mismo decís, esas son las canchas que a uno le da ganas de jugar, porque sinceramente una de las mejores canchas que tenemos acá en nuestro fútbol. Fernández Cedrés retomó su nivel, ¿verdad? Está retomando su nivel. Sí, la verdad que sí, estamos por un buen momento, el equipo en sí está apuntando, está también Viru, Queso. Sí.
Alcio mismo, que no está teniendo que oportunidad. Rodi, eso ya he portado y coina. ¿Ah? Rodi. De esta obra. Una pieza clave, Rodi. No, oye, portar por anda, algo jugadorazo. Sí, no, oye, portar por nada, más hombre, una chiste la concentración, ve. Y la verdad que Miguel. Miguel Benítez. Ni Sí, Miguel. sé cuál más ese candidato curi perfil bajo, pero Queso Fernández me o pinta lento. Ojo ahí, lado, pero siempre Miguel era el más divertido, que siempre ponía esa buena onda, pero siempre pues hay también algunos, pero que eso es uno. Segunda gusta ahí atrás. Ande ahí la chistólogo del equipo. Sí. José, y si van a jugar, bueno, está confirmado que juegan el sábado en la Nueva Olla, 20 y 15, ¿verdad? 20 y 15. 20 y 15. Así, por ejemplo, ¿cuándo concentran ustedes? El viernes, nosotros siempre entramos viernes al mediodía. Viernes mediodía. Mediodía antes ya entramos ya, después siempre se entrena. Pero se van ya a comer ahí en el club, ¿o José? Sí, nos vamos ya a comer ahí, como digo, para hacer ambiente, para tener un buen grupo, ¿verdad? Sí. Jambate con la técnico, güey, pero a vender celular, un día a las 10 de la noche, PM, ese es el sistema, ¿no, bebé? No, pasa que todo abierto, tranquilo. Pasa que ya, ahora tú chapamos, ya todo profesional, ya estamos peleando grandes cosas. Claro. Oye, si no depende. El año pasado por ahí desaprovechamos una posibilidad muy buena y ahora estamos por buen camino. Ojalá que podamos mantener esta racha, como te digo, y tu puta y buscura con él y poquito en la contraria, pero hay que tener pies sobre la tierra, partido tras partido, me dejas tú, voy yo, sí. José, tengo que cumplir la cancha a la dirigente, ¿cuál veo cumplir ahí en 10? ¿Cómo? Tengo que cumplir la cancha, a la dirigencia veo cumplir ahí. Sí, siempre, la verdad que no podemos hablar ni quejarnos nos tienen bastante bien. Está muy bien. Peaje y cina que te cobra. Sí. Porque incluye 4 o 5 meses, mira, se dice 5 meses, mira, si ya... No, y la cobraba, veo allí la cancha. Y ponzoñoso con Miguel, o sea. Bueno, José, muchas felicidades por tu campaña y por tu gran trabajo. Mucha salud para vos y tu familia. Gracias, muchas gracias, ¿no? Y cuando quieran, ahí vamos a estar charlando nuevamente. A la orden, gracias, José. Dale. Adiós, José Florentín. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart. Durante todo el mes de septiembre encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llevar regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 o llamanos al 021-288-3000. También en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, la tecnología en tus manos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes, show en vivo de Milenio. Sábado, DJ Teo. Ven a participar del torneo de Big Bingo. Hasta 12 millones en premios para los mejores puntajes. También torneo de tragamonedas, promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar
comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la información relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Bueno, se viene, señores, la semana de la Copa Paraguay, pero en realidad todo se centraliza en el tema Guaraní Cerro, lo Olimpia Nacional, el lunes. Y quiero hacer una pregunta y compulsa al mismo tiempo o sondeo con la audiencia. Se maneja la posibilidad de la convocatoria de Cristian Riveros. ¿Cuántos años tiene Cristian Riveros? 38. Creo que él y Itacuara son de la misma categoría, ¿eh? 83 creo. ¿Dice? 38, 38. Yo adelanto ya mi opinión. No, mejor nomás voy a guardar. Porque si no después... Arranco contigo, Federico. No, pero... Vos está... ¿Cómo que espera? Viste que ayer caímos de vuelta en el programa Peligro de Gol. Lo del Chun. Bueno, no, vamos a arrancar con Chun. Señores, digo los favoritos y digo ninguno favorito. Cuando le preguntamos favorito Cerro Guaraní, dijo no, en el medio partido parejo. No. Arranquemos. Años cumple el 16 de octubre. ¿Cuánto? 39 años. 39. 16 de octubre. Casi en pleno combo, mira vos. Categoría 82 entonces. Sí, bueno, pero ve cuántos partidos tiene, cuáles son los números de Cristian Riveros. Ve un poquitito, fíjate en eso. Vamos a arrancar con Chun. A ver, lo de si lo convocaría o no siendo Eduardo Berizzo. Porque, repito esto, extraoficialmente se maneja la posibilidad. El combo es ya ahora, está confirmado 7, 10 y 14 de octubre ante Argentina, Chile y Bolivia. De pasado mañana en 3 semanas. Ya, exacto, de pasado mañana en 3 semanas. Se juega contra Argentina. Y vos sabés que es abrir y cerrar de ojos. Y nos jugamos ahí, Dani, ahí nos jugamos la vida. Mirá que es un combo muy, muy importante. Vamos con el sondeo. Arrancamos con los compañeros. Que muchas cosas de lo que se dijeron en septiembre se están repitiendo ahora. Se volverán a decir en octubre entre los 3 partidos. ¿Qué, por ejemplo? Lo de Cristian. ¿Qué, por ejemplo? O sea... Por ejemplo, a mí me llamó la atención en la nota que le hacían a Florentín, el enfoque de Miguel, que fue uno de los elementos también que coloqué, preguntándome si lo de Tacuara, que Berizzo describió como urgencia, no habrá sido también una voz externa a decir, profe, Toto, Eduardo, no sé cuál es el trato de denominación, porque mucho se dijo que en estas eran las primeras eliminatorias que ya iban a jugar atletas que no tuvieron una experiencia mundial. Porque si uno ve, el propio Cristian Riveros fue uno de los pilares del equipo para Rusia 2018. Él fue titular, por ejemplo, en esa jornada del Cordobazo y así sucesivamente. Yo lo que estoy viendo es, puede ser una sensación totalmente equivocada, pero había sido que falta una voz. Lo que en algún momento se dijo, bueno, ya se fueron todos los históricos, es nuestro turno. Los que tienen que tomar la posta no han estado a la altura. No han estado a la altura. Más allá pues que puede haber, pero el exjugador ese ya no es... Pero no han estado. Y lo que veo es que capaz haya alguien, empezando por el propio Justo Villar, hoy en el rol de gerente deportivo, que diga, mira, alguien en el vestuario. O sea, yo lo de Cristian... Estás dando la vuelta, hermano querido. Por favor, te pido, vamos con el... Cada día las mujeres cumplen más roles
Esta es su espíritu de hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Porque digo, a ver, vamos a analizar el tema. Yo no quiero predisponer las opiniones, por eso me voy a callar y después voy a dar lo último. Pero Dani, responder, Bruno. Porque esta introducción es la que a mí me hace decir que lo de Cristian tiene más sentido desde lo extradeportivo que lo netamente deportivo. ¿Extradeportivo en qué sentido? Es el mundialista. Es un tipo que el propio Florentino decía, es un honor que me comparen con él. O sea, Cristian Riveros, más allá que hace rato está acá. ¿Podemos llamarle a Cristian Riveros? ¿Se puede hablar con él? Yo todavía recuerdo que, por ejemplo, el propio Marco Trovato dijo, ¿sabes cuándo se hace el clic en el Olimpia? Cuando Riveros acepta venir al Olimpia. Del gremio vino al Olimpia. Ese fue el primer fichaje A, cuando muchos decían, Olimpia, vámonos a él, no nos paga bien y todas esas cuestiones. Entonces, al tenerlo mucho tiempo acá, la gente tiende a perderle el valor. Cristian Riveros es un tipo que... Bueno, pues yo le agregaría otra cosa. No quiero opinar. Por eso, si no voy mi respuesta es desde lo extradeportivo. Porque para mí él puede dar mucho, no solamente en el campo de juego, que ahí sí podemos relativizar, pero mucho más desde afuera. Y si eso es una sugerencia que le dieron al cuerpo técnico desde afuera, también que sea bienvenido. Yo no lo veo, por ejemplo, a Berizzo de Motopro diciendo... Necesito a gente de... Si es el propio Berizzo el que viene a decir, ustedes estuvieron mal en las últimas 2 eliminatorias, donde estuvo el propio Cristian Riveros también, en los 2 periodos. Entonces, yo, de ahora en más, voy a decir, de ahora en más hasta O sea, marzo. ¿vos pensás que puede hacer una sugerencia a Justo Villar? Hasta ahora nunca se había hecho esto. Y los que están a muerte con Berizzo son los de la nueva camada. Por eso pero la pregunta, pero la pregunta es vos. Porque vos lo que vos estás contestando es el por qué. Claro, el por qué. Vos decís, crees que esta convocatoria se debe a una cuestión extrafutbolística para que Cristian Riveros vaya a hacer una especie de arropamiento, ¿verdad?, a los jugadores que están, a los jóvenes de la selección. Pero ¿cuál es tu opinión? O sea, porque está también el otro tema de que, y voy a poner las dos situaciones. Cristian Riveros se merece porque yo creo que es un jugador con extraordinaria categoría, está jugando, está vigente, no juega mal, y tiene esa cuestión, ese plus extradeportivo que vos decís que tiene el vestuario y tiene... muchas cosas por transmitir a los jugadores de la selección. Pero para mí pero está también el otro lado que te dicen, pero muchachos, pensemos un poco, hay un volante joven, hay un volante con proyección, hay un volante que es mucho más dinámico, tiene la edad propicia para jugar en ese puesto, es mejor que Cristian Riveros. Hay un volante mejor en estos momentos en el fútbol paraguayo. No, en la selección. En la selección te cito a Hugo Martínez, Brian Ojeda, Villa Santi, Pica Lucena, Jorge Morel. Por eso yo lo deportivo lo coloco en un plano secundario, pero ninguno de ellos tiene el club de entonces Cristian está Riveros. bien que se ha convocado. O sea, porque si va él, hasta inclusive por ahí puede llegar a entrar a jugar, como pasó con Tacuara. La siguiente vez que hable Berizzo diga esto que estoy, por ejemplo, analizando y desarrollando, decir, pero sin que se enoje la nueva generación, decir, bueno, en algún momento, a ver, Scaloni lo había borrado Di María, después dijo, necesito, y vino, y ahora es uno de los próceres de la Argentina, o sea, pero Di María está en edad.
Está todavía en una edad, Bueno, digamos, pero está por el que te va a decir la selección. de buena Bueno, es capacidad. una, ¿cómo se llama? Porque Una esto no va a ser una bofetada, asociación de amigos de... una cachetada a llamémosle... las nacionalizaciones de volantes internos. Trae un jugador de 39 años, Cristian, mi respeto, juega muy bien todavía, pero si esto se cristaliza, es una cachetada para la decisión del técnico de traer extranjeros a jugar en la selección nacional. ¿Pero por qué? El caso de ¿Por Cuba qué? y de Gastón Jiménez. Y significa entonces como que no corre tanto. Pero yo en la lista que cité, a la pregunta Claro, de Bruno, yo... ellos son prioridad, los nombres que dio Claro, Dani, esos son claro, jugadores de no. prioridad. O sea, hoy... Ariel, no pero lleve yo el tema creo que... de lo nacionalizado No, pero, contra lo de... pero porque, ¿qué va a ¿sabes qué? recurrir? Pero si no vamos a llenar jugadores todos veteranos, no vamos a ir a ningún lado, entonces. Pero no no digo estamos por diciendo que Cristian. Paulo Ahora, Silva pucha, vuelve en la defensa, Vuelve Tacuara Cristian Rivero. Cardoso, vuelve Tacuara Cardoso. Ahora Cristian Rivero, no sé, dentro de poco vamos a traerlo de Ram Verdera. Yo no sé si está retirado o no. No. Espera, Ariel. Vamos a Rambert ser está retirado. comedidos. Yo no, pero en serio pregunto. No por Cristian, mi respeto para Cristian, que es un jugadorazo. Yo no sé luego cómo esto caería a estos muchachos nuevos que dicen luego que los históricos no tienen derecho ni de opinar. Sí, pero no se refieren a ellos. Se refieren a... Sabemos a quiénes se refiere. Por eso no es una cuestión de... A ver, reitero. Yo estoy con, o sea que yo estoy con Dani y adelanto ya mi opinión. ¿Opina vos también, Ariel? Habla. O sea, no, miremos pero, para adelante, vamos a hablar a los juguitos si hay oportunidad, a los José Florentín. Pero este es un momento que la selección necesita de jugadores que transmitan algo, hermano querido, porque, a ver, y tampoco está llevando a un jugador convaleciente. Por favor, Cristian Rivero ni es un jugador que está jugando en estos momentos. Sí, localmente. Yo no sé, ¿vos te acordás del partido? Localmente por lo menos. Y bueno, ¿y vos te acordás los partidos de Cristian Rivero a nivel local? No, juega muy bien. Y bueno, entonces, es que se le llama... Yo no digo por Cristian, pero me parece que hay... Bueno, pero cuando vos decís lo de Ram Verdera, vos estás siendo irónico, te estás yendo a un extremo... Lo trajimos a Tacuara. A ver, Tacuara fue una urgencia... mal utilizada de vuelta. Sí, pero a ver, por eso yo no voy a lo deportivo. Yo voy pero hay a que lo otro porque ya los chicos las manos por la vida no se puede ir todo el tiempo de la mano del papá o de alguien más grande. Pero Ariel, hay que soltarle. Vamos, me está por convencer otra Ariel. Mira vos, o sea, nunca van a madurar y ya siempre y ya están por fracasar en 3 copas del mundo. Perdón, en este combo. O sea que los viejos no estén entre comillas o lo experimentados. Van a caminar solo los muchachos, estos ya no tienen 15 años. ¿No pueden solo? Y no sé, hermano, entonces retírense todo y que vengan otros jugadores. No, la selección no es así. Por eso cuando decían, no, entonces si ellos le apoyan a Berizzo, sáquenle. La selección no es que tener a 25 jugadores ahora en el freezer, que si se va ese técnico vuelven todos, y si retorna el otro, no es así. Pero es atendible lo que dice él también. ¿Sabes por qué te digo? Porque él lo que dice es que ya estos jugadores tienen que hacer su rumbo, su camino, y dejar de depender de los experimentados que les transmitan a otra cosa. No de nadie, yo entendería eso. Ahora, ¿sabes qué? Yo no creo que vaya contra los nacionalizados, no creo. No. Porque ni Gastón Jiménez ni Cuba ya creo que van a tener pocos minutos y ya de hecho no tuvieron, ¿verdad? Yo creo que hay otras prioridades. O sea, que el técnico estaría emitiendo una gran equivocación. Y bueno, pero Ariel estará recibiendo ya sugerencias, entre comillas, ¿verdad? Porque... No, pero lo de Ariel no se ajusta a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque escuchándote pareciera ser que ellos siempre estuvieron a la sombra de los históricos. Y no. Ellos jugaron el último combo, reitero, con la urgencia de Tacuara, el combo de junio, toda la Copa América, el año pasado, sin lo histórico, hace rato. Por eso te estoy diciendo que se dijo, para Qatar por primera vez van a ser las eliminatorias donde no esté ningún jugador de Sudáfrica 2010. Ya se hizo eso. Yo te entendería si esta era una discusión de hace 2 años. Cuando empieza el proceso y Berizzo quiere a los Piridamota, a los Florentina, a Ed, los jugadores dicen, no, están todavía muy verdes. Arroparles. No, 2 años y medio estuvieron solos. Y en 2 años y medio, por eso vuelvo a reiterar, no pegaron ese salto a tal punto que vos, cada vez que juega mal la selección, añoro el 98, añoro que tampoco está bien. No, yo creo que está bien que sea convocado, porque inclusive puede ser utilizado en un momento dado. Si el partido, por ejemplo, vos lo estás empatando y vamos al partido contra Chile nomás, por ejemplo.
que Chile te esté atacando y vos necesitas tener la pelota, perdiste el control de la pelota, necesitas un volante como Cristian Rivero. ¿Cuál es el problema de ponerlo? Aparte, un tipo experimentado, buena gente, es un tipo que el famoso líder positivo. ¿Quién fue que la otra vez acá nos dijo al aire? Se necesitan de líderes positivos porque hay líderes positivos y negativos. Y ya, bastante hemos tenido de ejemplo líderes negativos. Sí, no voy a entrar a dar nombres, pero varios líderes negativos. ¿Quién fue? Gutiérrez creo que fue en la presentación del Olimpia. No. Creo que fue cuando charlamos alguna vez con Carlos Gamarra, él fue el que nos dijo... El tema de selección, tema de selección. Pero, o sea, no, es que Federico está muy callado, increíble. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca Light número 1, la salud de cada día. Bueno, gracias a Roque González, gracias Roque, me dice que Tani Domínguez, Tani Struve, perdón. Ahí Tani está. Struve fue el que Quiero nos decir que dijo. fue alguien más... Sí. Tani porque la charla era más amena. Sí, Tani Struve es el que nos dijo el vos sabés que hay líderes positivos y negativo. Ponemos Así al mismo. aire. Vamos a suponer que vos sos capitán de la selección paraguaya y tenés que hablar con el técnico Berizzo. ¿Qué le vas a decir? Y bueno, que arme un equipo más ofensivo, ¿verdad? Que ponga a los jugadores en su posición habitual. Eso es uno de lo que falta ahí en la selección paraguaya, ¿verdad? Yo siempre digo y voy a sostener, ¿verdad? Yo no veo ahí un caudillo, un líder positivo, un líder que le hable a los jugadores, que le diga cuando estamos saliendo mal, que estemos bien parados dentro del campo, cuando nos salen las copas, cuando salen las cosas, que nos apoyemos dentro del campo. Esas cosas, por ejemplo, yo no veo en la selección paraguaya. Bueno, mirá lo que está diciendo Tani. Y justamente eso puede hacer Cristian Rivero si se va a la selección. Esto que acabamos de escuchar de Tani es true, es espectacular. Y acá me manda alguien para Ariel. No voy a decir lo que dice. Mirá que el WhatsApp también está muy fuerte. Que vea este payaso. No. 34 años Arturo Vidal sigue siendo referente de la selección. Yapoina Ariel dice. ¿Dónde juega Arturo Vidal? No vamos a empezar con eso. No, déjame preguntar también. No, payaso, por lo menos déjame preguntar. No te vas a estar peleando con los amigos del WhatsApp por eso, pero... Pero que, ¿dónde juega? En el Osorno, en el O'Higgins. Federico, ¿vos lo convocás? ¿Vos lo llevás? Yo primero quiero decir que la postura de Ariel es tentadora. Desde el punto de vista de... yo mismo la otra vez cuando iba a entrar Marco Cáceres escribí jueves de TVT, escribí porque estaba Tacuara y venía Marco Cáceres, ¿verdad? Y justo caía jueves el partido. Pero yo creo que la selección está en crisis, debemos tener que la selección está en crisis. Y cuando selecciones están en crisis, porque estamos en crisis, por eso se dan algunas convocatorias impensadas, el equipo no funciona. Se dio la previa que tuvimos entre Paraguay-Colombia, Paraguay-Venezuela. Y lo que dice Ariel respecto a que cómo lo nacionalizado, y me parece que si así, bienvenido a rectificar el error. O sea, no espero que por convocar a Cubas y Jiménez y darse cuenta que fue un error, que lo mantenga hasta el fin de la eliminatoria para seguir con ese error. No, bienvenido. A cambiar, a rectificar lo que está mal, porque si Rivero me va a ocupar el lugar de Huguito, te voy a decir que no, de Morel, pero no si me va a ocupar, déjame terminar. Si me va a ocupar el lugar, pero déjame terminar, o sea, déjame arrancar. Si me va a ocupar el lugar de Cuba, sí, porque Cuba ocupa un lugar que no utiliza, y por estar en la selección, a lo mejor eso viene bien para el fútbol europeo, para su club de Francia y alguna futura transferencia.
no juega ni siquiera minutos. Entonces ahí Rivero sí, Rivero yo creo que primero tiene un perfil de jugador positivísimo para el grupo. A mí me acuerdo un jugador que jugaba en Olimpia, me dijo que llegaban y estaba el primero, y cuando se bañaban era el último en bañarse, y ya vino, con edad vino a Olimpia, ya vino baqueteado, un profesional 100%, y creo que hasta puede ser utilizado en algún partido. Yo creo que esta selección no está para desperdiciar, y ustedes hablan de 2010, pero no olvidemos que él ya jugó en Alemania 2006. Claro, porque Ariel, O sea, pues, más o menos lo trata de que un jugador... Tiene más veteranía, no. Yo creo que... convaleciente... Yo creo que Rivero... Yo creo que Rivero... Yo creo que Rivero... Lo que él dijo... tiene que salir ya de la pollera o del pantalón de los experimentados, los viejos, dice. Y no sale Imagínate lo que está diciendo. Y yo estoy de acuerdo que es una convocatoria totalmente diferente a la de Tacuara, que no fue convocado por esas razones, mucho menos Marcos Cáceres. Y te iba a decir más. Rivero jugando 30 minutos para enfriar un partido contra Argentina o contra Chile, puede entender mucho mejor cosas del juego que varios que están en las selecciones, porque es un jugador que en un momento fue lo que puede top, transmitir a y los que jugadores. hoy en una liga como la nuestra, que no es tan fácil tampoco, porque por ahí Villasanti y tantos otros eran titulares jugaron en esta liga, tiene buenos partidos contra los granos, uno lo ve bien, entiende bien, no tuvo lesiones en los últimos tiempos, entonces me parece que no es una convocatoria que yo pueda discutir. Es más, me parece que en este tiempo la selección está bien. O sea, creo que estamos de acuerdo, Federico, Dani, quien les habla, estamos con el sí de la convocatoria de Cristian Rivero. Ariel no. No. Y está bien. Cada uno creo que dio su opinión. Sí. Yo creo que después de lo que dijo Tani Struway, yo no quiero agregar absolutamente más nada. Te voy a poner otra vez al aire, Ariel. Escuchá, por favor, lo que dijo. Cristian Rivero jugó también en la eliminatoria pasada. Sí, jugó. ¿Y? Pero ¿sabes lo que pasa, Ariel? No, pero, todo lo que están ahora jugaron la eliminatoria pasada. No, por eso. Desde Antonio Silva hasta... Claro. ¿Qué querés llegar? No entiendo. Y estuvimos a un partido de clasificar. No, pero yo entiendo. Pero este es un contexto diferente, ¿eh? No, pero ¿sabes, por ejemplo, ya que... saquemos al Cristian Rivero. Pero atendé lo que... pero está bien. En línea lo que está diciendo él. Es que yo ¿sabes qué es lo que te está diciendo? No, ya estuvo ni fracasamos. Eso es lo que te está... Claro, no se anima nomás a decir. Pero ¿sabes lo que pasa? Por eso yo voy al Cristian Riveros, no tanto el futbolista, sino una especie de mentor. Cuando él está todavía para lo del 2018, él no era el mentor. Sí, esa eliminatoria la jugaron Roque, Paulo da Silva. O sea, jugaron varios. Era una transición todavía. El propio Justo Villar atajó el penal de Agüero. Porque Dani, escuchando una cosa, ¿quién le va a discutir? Es más, yo te digo, si Cristian Rivero se va a la selección, él va a tener a lo mejor más voz de mando y va a ser respetado por Gómez Portillo, por Alonso y compañía. Porque estos niños crecieron viéndole a Cristian Rivero jugando el Mundial. No es como ahí lo que estamos diciendo. Es que se va a ir, ¿sabes qué? No es que se va a ir como Ariel más o menos. Dante, es Pájaro Campana que va a ser convocado y se va a ir a presentarse a hablarle a Gómez Portillo y a los jugadores de la selección. Yo no sé si la generación de ahora respeta y venera mucho a la gente de antes. Tengo mis serias dudas. Sí, pero fíjate que... No, a los que lograron cosas. Yo creo que respeta. Está bueno lo que plantea Ariel. No sé, porque si pero ¿sabes respetasen no hubiesen dicho nada por los 98. Pero tampoco es que Cristian Rivero va a ir a por eso. A ver, a ser el jefe de grupo ya de movida, no. Se va a ir a aportar algo que él pueda hacer. Un tipo inteligente, claro. Con Justo ya atrás. Dame la cinta, capitán. Dame la cinta, Junior, dame la cinta, capitán. No, porque a ver... entiendo perfectamente. Él va a trabajar con los más jóvenes, no se va y a hablarle a Gómez Portillo ni a Junior Loso, pero puede hablarle, por ejemplo, ¿a quién? Puede hablarle a Huguito Martínez, puede hablarle a Lucena Cardoso. Vamos a tomar el lado positivo. Pero depende, o sea... Atender, por eso, yo creo que hay que entender bien si es que es convocado él. No es que se va a ir a pelear o va a disputarle un liderazgo a Gómez Portillo, a Junior Alonso. Él puede aportarle más, por ejemplo, a jugadores como Cardoso Lucena, que es titular de la selección, a un Villasanti, que yo les puedo asegurar que ellos sí le van a escuchar a Cristian Rivero. Porque si ellos no le quieren escuchar a Cristian Rivero, entonces estamos todos locos. Y cerremos todo y... No es eso. Porque si no, ahí sí vamos a entrar lo que plantea Ariel, el tema de la confrontación generacional.
está bueno el planteamiento, yo estoy más con Ariel, pero ahí hay una pequeña diferencia. El que no convivió y te bombardean con las historias, hoy hasta por una cuestión generacional y que es lógico, no se tiene el mismo respeto. Pero Cristian es contemporáneo de los chicos. Al que convivió se lo mira de otra forma. Y allí yo agrego el tema del perfil. Claro, o sea, él está jugando, ¿verdad? No, y ellos jugaron juntos. O sea, por eso te digo, era otro contexto. Y Cristian... Claro, Gómez Portilla, por ejemplo, jugó con Cristian Rivero en Libertad. Todos jugaron. Junior Alonso... Con la selección jugaron todos. Y yo bueno, te dije, entonces, Rivero, bueno, es que se va a ir... Ángel... los Melli, los Romero, por eso, no. O sea, por ejemplo, no se va ningún cualquiera, muchachos, por favor. Todo bien, pero acabo de tener Villasanti y Pica. Ponerle, tendría que tener 4 o 5 mediocampistas. Morel. Piri Mota no se definió nunca más, ¿verdad? Porque él tiene una lesión, o juega mal, o se va a Turquía y está Morel también. Pero yo voy al tema, aparte Cristian Riveros no va a ser el que te va a ir a enseñar, te va a decir, mira, no, Cristian Riveros tiene un trato. Es un tipo, ¿no? Por eso, a eso voy. Es un tipo inteligente, respetuoso, vivo futbolísticamente. Él va a hacer un aporte muy importante para este grupo. Más mensajes para Ariel. Sí, Dice, sí. Rivero físicamente está impecable. Otro dice, para Ariel, Rivero con una pierna juega más que este Gastón y Cuba. Pero claro, si Gastón Jiménez trotó y así todo jugó 4 partidos de eliminatoria entre ellos contra Argentina. ¿Qué nos vamos a preocupar por el estado de Rivero, verdad? Contra Colombia fue titular. No, te digo 4 haciendo un conteo rápido. Sí, no, tampoco tenés que llevar a un Pac-Man, ¿verdad? Está demostrado en esta selección donde los mediocampistas no es que son virtuosos físicamente, no son canteros, ¿verdad? Claro. Acá, hermano, jugó cada uno parado. Cuba también cuando jugó parado. Yo, la otra vez cuando manejamos lo de Cristian, cuando yo la información dije, mira vos, y creo que es un combo salvado. La diferencia cuando está aquel famoso partido con Argentina de la tregua, que Paraguay gana con gol de Roque, esa vez se lo repatrió al Toro Acuña, que estaba fuera de la selección. Acuña estaba fuera de la selección porque era el veterano del 98, y lo llevan a ese partido, y hace un partidazo y era el veterano de aquella media cancha. Y el tema de Strugway en su mejor momento en 98, que fue una puñalada para él, Carpellani no lo llevó al Mundial. ¿Se acuerdan? Sí, Paredes. Incluso Carpellani lo recomendó a Portuguesa. Claro, Paredes sin jugar las eliminatorias se fue al Mundial. Fue Edgar Aguilera. No te hablo de Paredes, que era un fenómeno titular, porque fue un fenómeno, Paredes fue un fenómeno. Sí. Pero se fue Edgar Aguilera. No, pero no es el menor el dato que estoy tirando. O sea, no jugó la eliminatoria, pero se fue directo al Mundial. Y Strugway, que era ya el alma mater del grupo, porque él había jugado ya en la eliminatoria del 93, no se fue. Y para él fue un bajón muy grande, incluso para el grupo. Y después en el 2002, para reivindicarlo, se lo lleva. Juega muy poco en el 2002, pues ya de otra media cancha. Pero esa cosa también hay que manejar, ¿verdad? Por eso para mí, cuando se engloba el tema de los históricos, se comete una injusticia con este plantel. ¿Por qué? Sabemos quiénes son los históricos exjugadores, quienes tienen una postura crítica. Claro. En el caso de Rivero, o el propio Pablo da Silva, hasta vos te percatás en los posteos, ya que hoy se habla en lenguaje de redes y en esas plataformas. Cuando Gustavo Gómez o Miguel Almirón levanta algo, Pablo es el primero en apoyarle. Vamos, capitán, le dice Pablo da Silva a Gustavo Gómez. O sea, no es que toda esta generación, a los que estuvieron hasta el 2010, no son algunos. O sea, se sabe quiénes son y se sabe quién. Entonces Riveros está en esa categoría, y cuando Ariel recordó lo que había planteado, que él formó parte, para mí ese es un plus, no es un negativo que él haya participado también de los procesos de fracaso del 14 y el 18. Pero para cerrar, lo que pasa es que Cristian Rivero... hablar, Ariel, porque él tira la piedra y esconde la mano. Pero está bien, pero estamos debatiendo lo de Cristian Riveros, ¿qué es lo que lo puede destacar? Cristian es el único que sabe lo que significa jugar unas eliminatorias positivas. Hace poco, cuando era la previa del partido contra Venezuela, y decía, ¿cuándo fue la última vez que se ganó? Y tuvimos que recordar aquel partido del 2008, el 2-0, ¿y quién hizo el primer gol? Cristian Riveros. Las 2 peinadas de Roque, lo de Nelson Aedo. O sea, no te digo como el abuelito que le cuentan los nietos, vos de mi época, porque no es así, son contemporáneos. Porque, repito, esta generación no sabe lo que es disfrutar de unas eliminatorias. Ellos no disfrutan, ellos padecen. Entonces, ahí puede haber una voz que también padeció con ellos las últimas 2 eliminatorias, pero también le tocó vivir
la época dulce. Sí, Y eso totalmente, es muy importante totalmente. también en lo que es la convivencia y la dinámica, porque más allá de lo netamente futbolístico, del tema de la pizarra, que el 4-4-2, el 4-3-3, el tema del día a día es muy importante. Vean lo que está ocurriendo ahora en la Argentina, para no ir demasiado lejos, como un cambio nomás hace que se disfrute lo que antes se sufría. Hoy la selección sufre, todos sufrimos en el día a día. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden decir? No Sin es caer, solamente, vos sabés que en mi época... no es solamente que estamos sufriendo, Dani, sino que estamos con dudas con respecto a lo que se viene, porque acá en octubre, para el combo de partidos de Argentina, Chile y Bolivia, nosotros decimos, bueno, acá, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo el mundo está así con el famoso tipo, jaque, vamos a seguro que vamos a perder los 3 partidos. Hay gente que te dice, no, acá ya nos vamos a quedar eliminados, acá ya nos vamos a quedar afuera de la Copa del Mundo. Hablar y él, por favor, y vamos a habilitar los oyentes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Vas a encontrar la mayor variedad en lavarropas y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: lavarropas Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 238.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Lo de Tacuara es diferente, porque viste que Tacuara no es como Cristian Rivero, no es muy comunicativo, no es otro tipo de jugador, tiene otra personalidad, y ya se explicó que acá su convocatoria fue por lo del tema Tony Sanabria. Bueno, pero lo de Cristian Rivero tiene otro contexto. Pero Ariel, te escuchamos y habilitamos los teléfonos. No tengo más mucho que decir, porque creo que argumenté mi postura y no tengo, repito de vuelta, nada con Cristian Rivero. Me parece un extraordinario jugador, extraordinaria persona que está jugando bien todavía. Pero insisto que me parece el recambio generacional y hay que hacer de una vez por todas. Pero para cerrar nomás, si va a ser la solución como ustedes plantean, ya mío, bienvenido sea. Si nos va a ayudar a clasificar a la Copa del Mundo, si va a ser la solución el líder, el que va a armar generar un antes y un después con su presencia, pues perfecto, entonces que venga. ¿Cuál es el drama? Pues ¿cómo que un antes y un después? No, pero es cierto. O sea, yo creo que, a ver, siempre partimos, Bruno, cuando hablamos de la selección, que todos queremos lo mismo. Y vos dijiste, y sí, estamos todos de acuerdo con el tema de que estamos en crisis. Porque, a ver, en una normalidad no se plantearía esto. Entonces, cuando vos planteas situaciones extraordinarias, fuera de lo común. Pero es muy... pero es así. Ariel pues se va al extremo de... yo no sé si lo dice irónicamente. No, porque dice, si va a venir para hacer un antes y un después. No, Rivero no va ni para sumar a Ariel. El líder, el consejero grupal. Te voy a poner un ejemplo de campo, ya que vos sos de campo. Te voy a poner un ejemplo de campo. Sí. A ver, yo sé que Dani nunca está de acuerdo con mis ejemplos. Habilitamos 41, 51, 730, 41, 51, 731. Vos estás en el campo. De Erecolan de Corapú. O Erecolan de Quintita I. ¿Verdad? Y tener las plantas, porque no todas las plantas, vos podés plantar las mismas plantas un día, miércoles 3 de octubre, por decirte allá. Le plantaba 20 plantas. Eñotú, se dice en guaraní. Sí, señor. Ñañemitú. Y esas 20 plantas no van a crecer igual. Va a necesitar una planta de que vos le des más cariño, de que vos le abones, de que vos le estés regando, que le cuides más, que le estés podando, sacando la hojita que está mal. Y hay otra planta que no necesita, que va creciendo sola, y vos decís, bueno, ¿y cómo lo que esta planta crece? Eso pasa en el campo. A vos no te pasa eso. Vos conocés el campo, Ariel. ¿Estás entendiendo lo que yo te estoy explicando como ejemplo? Bueno, entonces, lo de Cristian Rivero, pues es, si se va a la selección, si se da su convocatoria, yo creo que con este quilombo y Guarará que estamos armando, no sé lo que... Coste que acá 3 contra 1 es el tema. Y yo estoy seguro que la mayoría de la audiencia va a estar a favor de la convocatoria de Cristian Rivero. Salvo que, no sé...
tengan arielitis, pero está, todos son bienvenidos, cada uno con su comentario y su opinión, mientras se haga con respeto. Yo creo que Cristian Rivero va a ir, ¿verdad? Y va a abonarles a esos jugadores que necesitan de más acompañamiento, del trabajo psicológico, de mostrarle años demasiado. Vos no te imaginás, Ariel, hasta las pegadas, los movimientos, cómo pararse en la cancha. Cristian Rivero puede aportar. El fútbol tiene demasiadas cosas. Son todos jugadores de primera, uno que mucho que viene bueno, pero entonces, hermano querido, ¿y por qué estamos como estamos entonces? Entonces, ¿qué es lo que vos querés? No somos jugadores inferiores. Yo te quiero decir en guaraní porque... No somos jugadores inferiores. Pero, escúchame, Cristian se va a ir para abonarle, no se va a ir a hablarle, por ejemplo, a Fabián Balbuena. ¿Qué es lo que a Fabián Balbuena le va a decir? La siembra cuando vos sembras algo y después recoges los frutos y tenés que renovar toda la tierra y volver a sembrar para que el producto sea... bueno y sea competente. No es que con una misma siembra toda la vida vas a comercializar o vas a consumir o lo que fuese, ya que traes el ejemplo de la campiña al campo. Tu chacra tenés que renovar también con la siembra. No, esto está... vamos con los oyentes. 41 51 730, 41 51 731. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171 con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿cómo le va? Bien, yo soy Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Ariel tiene toda la razón. O de lo contrario, ¿para cuándo el anhelado recambio? ¿Para cuándo? Y va a ser una bofetada a los jóvenes, porque estos jóvenes todavía no hicieron nada. Y ahí se van a dar cuenta que tienen que entender que tienen que hacer más esfuerzo todavía para clasificar. Toda la razón, Ariel. Te apoyo 100%. ¿Sabías que si sos cliente IDESA puedes ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil, solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100 opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Señor, ¿cómo le va? Bien, ¿no, señor? Todo bien. Yo quiero opinar nomás si va a servir, si va a ser provecho para el equipo. Muy importante llevarle acá a Cristian para hacer por lo menos medio caudillo, ¿verdad? Sí. Un caudillo falta el equipo. Otra cosa, señor Pom. Sí. Lo voy a decir. Esos jugadores cuando están libres, cuando no practican. En la concentración juega naipe, juega billar, juega Playhaiton, y en vez de ponerle, por lo menos el profesor, que le ponga un video cómo juega Brasil, cómo juega Argentina, cómo juega Alemania, para copiar de eso cómo juegan ellos. Cierto no es cierto. Eso no es mi opinión, señor. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Oyente, buenas tardes, hola. Hola, Brunito, que está en la mesa. Todo bien. Luis de Capiatá te llama. Luis, ¿cómo te va a hacer? Estamos transmitiendo en Twitter, en la cuenta de ABC Cardinal, en @Bruno Pon también, Nico. Estamos al aire, ¿verdad? Gracias. A ver, Twitty, por favor, me confirma también Twitty, ok. Muy bien. Perdón, ¿qué querías decir, Luis?
No, siempre te sigo en Twitter también las Muchas transmisiones gracias. Gracias, Luis. Dale. No, nada más quería aportar algo, Bruno. Estoy con Ariel porque, mira, Francia, para ser campeón del mundo, no tuvo que volver a convocar a Ribéry. Y tampoco Alemania, para salir campeón del mundo en el 2014, no tuvo que llevar a Ballack, por ejemplo. Bueno, pero esas no eran selecciones que estaban con dificultad, que estaban con problemas, 8 partidos jugados, solamente Bruno, una victoria hasta antes de Venezuela. O sea, el contexto es diferente. Que pucha, Francia tenía la campeona del mundo, Griezmann en su mejor momento, Pogba, no sé, tenía un equipazo. Perdón, Bruno. Kanté, no sé. Francia tuvo un gran problema en el Mundial 2010, no sé si te acordás con Anelka y demás, sí, que tuvo que ser repudiado por el equipo y demás. Ellos tienen cierto buen equipo, nosotros también tenemos un recambio, pero no sé, tuvieron que recurrir también a ellos a valores de afuera. Nosotros si no tenemos acá, tenemos que ver, yo creo que la nacionalización está bien si es que va a aportar. Pero, como te digo, esos ejemplos, Bruno, no quiero que me tome a mal, ¿verdad? No, por favor, tranquilo, respetamos la opinión de todos. Yo creo que en ese sentido estoy con Ariel y yo creo que Chung también a dar la derecha. Muy bien, gracias por llamar. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Tranquilo, pa, ¿cómo anda? Bien, tranquilo, Estoy espectacular. escuchando, soy Agustín, acá del barrio republicano. Muy bien. Y en parte estoy con ustedes también, pero más estoy en parte, este último oyente que te estaba explicando, creo que dio en el ojo también su explicación, Bruno. Está bien, alguno no va a estar con él la parte deportiva, algunos comentaristas, pero es la verdad lo que puso el ejemplo de Francia y de Alemania. Hay que ser sincero también en eso, porque nuestro fútbol es así nomás también, ¿verdad? Tenemos que rebuscarnos únicamente por afuera también, y porque no tenemos, pues, ¿verdad?, tantos valores, como él dice, capacitados, talentosos, porque no hay como más talentosos en nuestro fútbol. Y yo creo que Berizzo también está buscando eso, como dijo una vez Berizzo después de la Copa América, dijo que se le va a dar oportunidad a mucha gente, ¿verdad? Y creo que está haciendo eso con este de Guaraní, el otro que salió también de Guaraní, no me acuerdo cómo que sé que está en Lanús, ¿verdad? Tenemos 5 o 6 jugadores muy defensivos y yo estoy totalmente de acuerdo también en parte con usted, pero más con este oyente que llamó, porque dio buenísima explicación, dio. En el ojo dio el ejemplo de los jugadores. Gracias, ahí te sigo escuchando, Bruno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Muy bueno el aporte del oyente anterior al último, que lo recordaba. En el 2010 hubo amotinamiento inclusive con Domenech, el que veía astrología para alinear a su equipo, lo de Francia. Pero también, ya que recordaba lo de Francia y Alemania, también, porque se nota que sigue mucho fútbol internacional, fíjate lo que ocurrió con Alemania en la última Euro. Cuando vieron que el equipo estaba mal, ¿qué hizo Joachim Löw? Convocó a tipos que la federación dijo: ustedes ya no van a jugar más por la selección. Thomas Müller y Matt Hummels. O sea, cuando te va bien, vos haces lo que el ciclo de vida te exige, la renovación. Cuando te va mal, hasta da un paso atrás y decir: ¿me puede dar una mano? Yo sé que yo a vos te eché, pero si me puede dar una mano. ¿Cómo salió? Le salió mal, pero voy nomás a ver lo que... Lo recordé a Ariel hoy, 2 tipos que... Uno no había jugado ni un mundial porque le tocó la peor época, y el otro había jugado un mundial de joven. Y los dos fueron muy importantes para plantear el caso de Yepes y Mondragón. Yepes debutó en un mundial a los 41 años. ¿Mondragón? No, Mondragón ya había jugado en Francia en 98. Pero los llevan porque los tipos
tenían Mirá la jerarquía. Mirá a Federico Ariel cuando hablas, por favor. No, pero estamos viendo, tenían jerarquía, tenían una historia dentro del fútbol. Peckerman lo mete a Mondragón para que rompa el récord en Brasil. Pero te digo que Mondragón capaz que le sacó el puesto después de Ospina a un arquero más joven y con condiciones, pero lo llevaron porque... Mondragón fue como suplente. Por eso, lo llevaron como tercer arquero, pero para que sea una especie el liderazgo que tenía Farid. Y aparte todos sabemos que la calidad de persona tiene Farid Mondragón, ¿verdad? Y eso fue también manotazo. Buenas tardes, oyente en línea. Hola. Buenas tardes, Bruno. Matecopio. Sí. ¿Cómo te va a hacer, Matecopio? Bien, señor Sergio. Soy 46 años más de Corea. Muy bien, muy bien. Acá Diego, que está Zapadaina. A ver. Y Federico, ¿no? Acá está, hermano querido. Tranquilo. Saludos ahí a Dani también. Está el señor Chan. Agua está tomando él, hermano. Sí. Se cuida Ariel mucho. Ariel, cafecito. Acaba de terminar el partido de Paraguay. 4-0 perdió contra España. ¿En qué es eso? Mundial. Futsal. Muy bien. Gracias por la información también, Dani. Gracias. Dale, adelante, señor. Está bien. Yo digo que hay que... Igual también que ir con experiencia y además que está jugando. Está en su apogeo también, por decir. Y que llama, ¿verdad? Pero está bien. Inclusive si se puede, en las 3 líneas se puede llevar también. Si se destaca. Yo estoy de acuerdo con lo de Cristian. Además tiene personalidad y demuestra un liderazgo en la cancha, que es positivo. Y ahí yo el aporte, así como dijo Dani, siempre que recurrimos luego iba yo el aporte a nuestra casa otra vez. Y por más que estemos en otro lado, igual no vayas a ir mamá Endave, papá Endave o abuela Endave. Eso es, Bruno, mi aporte. Muy bien, interesantísimo, gracias. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, teléfono 021-495-950. Vuelve a Tacuara Caroso. Ahora Cristian Rivero, no sé, dentro de poco vamos a traerlo de Ram Verdera. Yo no sé si está retirado o no. Muy fuerte lo de Ariel. Hola. Hola. Poné en contrapartida lo de Tani, que también es didáctico lo de Tani de Strubey. Didáctico. Vamos a suponer que vos sos capitán de la selección paraguaya y tenés que hablar con el técnico Berizzo. ¿Qué le vas a decir? Y bueno, que arme un equipo más ofensivo, ¿verdad? Que ponga a los jugadores en su posición habitual. Eso es uno de lo que falta ahí en la selección paraguaya, ¿verdad? Yo siempre digo y voy a sostener, ¿verdad? Yo no veo ahí un caudillo, un líder positivo, un líder que le hable a los jugadores, que le diga cuando estamos saliendo mal, que estemos bien parados dentro del campo, cuando nos salen las copas, cuando salen las cosas, que nos apoyemos dentro del campo. Esas cosas, por ejemplo, yo no veo en la selección paraguaya. Ahí está. Un caudillo, uno... pero te das cuenta qué interesante pero lo que para mí diciendo. ese no es el enfoque, porque sino es un reemplazo, no el tema del mentor. Porque en esa misma charla bien amena, y por eso seguramente se soltó más Tani, él decía el tema del tatuaje. Cuando decía, ¿qué es lo que es? No, hay cosas que hoy en día, o sea, son cuestiones de época, no es una valoración. Entonces... no es que va a ir a confrontar, por eso uno entiende esto. Fíjate cómo estamos hablando de algo que anteriormente nunca se había dado. Cuando antes de una convocatoria de 3 semanas y a menos de una semana del cumplimiento del último partido, estemos hablando de la convocatoria de un jugador histórico. Buenas tardes, hola. Sí. ¿Con quién hablamos, señor? Hugo de Luque. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cuántos años tenés, Hugo? 34. Te escuchamos, Hugo. Sí, estoy demasiado de acuerdo con lo que dijo también Strubey. En esta selección se nota que hace falta un poco de psicología, porque se demuestra mucha inmadurez de los jugadores. Mismo el caso de Almirón, que la otra vez se pasó en sus declaraciones. Valbuena tirando la pelota contra la prensa y demás. Yo creo que falta un líder positivo que esté ahí en el grupo, el que tome TR, porque eso no hace el técnico. El técnico es el que más prácticamente demuestra en la cancha que está más desesperado que los jugadores. Estamos en la cancha, no sabemos qué hacer, jugamos sin rumbo, y hace falta un jugador que tome mate, que tome TR con los jugadores. De repente Cristian Rivero ya no está en ritmo de juego, pero es un líder positivo. No, sigue jugando Cristian Rivero. ¿Qué partido fue el que
De entrada a Cerro fue el que de entrada ya le metió 2 goles Cerro. Ese partido, por ejemplo, Cristian Rivero, gracias oyente, muy amable. Gracias. Un partidazo hizo Cristian Rivero. No te estoy hablando de hace 3 meses, estoy hablando de hace 2 semanas, muchacho. No, él hace el pase de primera para Gaona Lugo, que había ocupado la zona de 9, que hace la descarga para que Arrúa habilite a Villagra. O sea, ese tipo de cosas te demuestra la jerarquía que tiene el jugador en cuestión. En marcha, señores, Young Boys, Manchester United 0-0, Sevilla, Salzburgo 0-0, y a las 3 de la tarde, fase de grupos de la Champions League, partidazos que vamos a tener hoy: Barcelona, Bayern Múnich, Dinamo de Kiev, Benfica, Villarreal, Atalanta, Lille de Francia, Wolfsburgo, Chelsea, Zenit, Malmo, Juventus. Mañana, 12:45, Beşiktaş de Turquía, Dortmund. Sheriff, Shakhtar Donetsk, 12:45. Este Sheriff es de Moldavia, ¿verdad? Sí, el que juega en la Liga de Moldavia. De la Liga de Moldavia, pero que a un territorio que tiene no su historia, sí. Y a las 3 de la tarde, Sporting de Lisboa, Ajax, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid, Porto, Manchester City, Leipzig, Brujas de Bélgica, PSG. Vamos a ver a Messi. ¿En qué partido te debemos a vos? Brujas, PSG. Muy bien, estaremos atentos. Bueno, gracias Ariel. Sí. Inter de Milán, Real Madrid, otro partidazo a las 3 de la tarde. Vamos a cerrar con los oyentes. Tema Cristian Riveros, y hablamos del campeonato, pero me parece un tema... Vos sabés que es bastante interesante que la cantidad de mensajes y los oyentes que están llamando, porque es sin duda un tema destacable lo de la selección paraguaya. Oyente, buenas tardes, hola. Ariel Mareco 6, Bruno Pons 0. Ya 6-0, no, así no, vos contaste mal, hermano. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l, aposta legal, aposta sin riesgos. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Es que soltarle ya los chicos la mano por la vida, no se puede ya todo el tiempo de la mano del papá o de alguien más grande. Ay, este Ariel será. Este Ariel no es fácil de manejar. Tiene sus opiniones. Picantoso anda este muchacho. El chili ya le estoy por poner, el chili Marecos. ¿El chili, nuestro chili? Sí. El chili Marecos. No, pero sepulturero es. El Sepul. Ya no se retorna a eso. El Sepul, no. Hola. Nació con Churín, me acuerdo, sí. Buenas tardes. Bruno, querido, ¿cómo estás? Bien, campeón, ¿cómo estamos? Pero bien. El hombre de la voz aguardentosa, el hombre del quincho, ¿qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Federico. No, Federico, después Ariel también, el hombre duro del grupo, después el hombre light. Chan, ¿cómo andamos? El hombre light, mirá vos cómo nos tiene. Y yo que soy hermano querido, No, vos sos fuerte, vos sos ahí el que pone orden. Aquel que comanda todo. No, acá es difícil comandarse, acá cada uno tiene... Se nota, uno más revolucionario que el otro. Sí, no, acá estos no son fáciles de manejar, hermano querido. Tenés que sentarte dando la espalda a la pared, no a la puerta. Sí. Esa es una recomendación sana. Sí, señor. Decime, ¿qué opinas? Que falta 2 jugadores más de experiencia en la selección, inclusive uno por puesto, como ya se había dicho en algún club grande del Paraguay, que para ser campeón de América tenés que tener gente que haya ganado ya la Copa Libertadores con gente joven. Mezcla. Yo estoy de acuerdo con Ariel,
en el tema de que, bueno, si ya dejamos, pero esta selección no te da la seguridad de que aún puedan caminar solo, Ariel. No te da la seguridad, porque inclusive en lo táctico te va a ayudar muchísimo Cristian Rivero a que este equipo no se desordene, porque este equipo recibe un gol y se desordena, se enloquecen, se desordena, no hay orden, no hay alguien que pegue el grito. Ninguno de los que ustedes mencionaban, ni Junior Alonso, ni el otro, ni este Gustavo, ni el nombre, no son de dar el grito. No son, hablan, pero en el momento de dar el grito, ese que cambie las cosas, no lo hacen. Necesitamos a alguien que haga eso, porque en lo táctico este equipo se desordena fácilmente. Permiso, señores, un abrazo grande. ¿Querés mi un amor. vehículo 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors, acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva. Un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Hola, buenas tardes. Hola. A ver. ¿Qué partido este de Barcelona-Bayern? Porque se recuerda mucho el 8-2 que le había encajado el Bayern al Barcelona. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué Sí, tal? Batecopio, ¿cómo estamos? Soy Diego de San Lorenzo, Diego, ¿cómo andás? ¿Cuántos años vos tenés? Hola. Diego? ¿Cuántos años vos tenés? 30 tengo. Decime. Yo coincido con Ariel, porque por algo subieron ya a primera los convocados por Berizzo. Y prácticamente Cristian Rivero va a hacer el papel de Ariel cuando Cerro iba a jugar contra el equipo brasilero que le llegaba a 2 goles de diferencia, el que va a ser la arenga. Eso nomás, Bruno. Gracias. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos, Un saludo campeón? de Mariano, ¿qué tal los chicos ahí en la Bien, mesa? ¿Cuántos años tenés, Gerard? 26. Muy bien, está en la mejor Bruno. momento futbolístico. Sí, te escucho. Sí. Me parece lo más que si le vas a convocar a alguien como Rivero, ¿por qué no le convoca a alguien como Ortigosa, que también es líder y está en un fútbol más dinámico? Néstor Ortigosa. Sí. El de San Lorenzo. Sí. Él es líder. Sí, pero En la selección fue líder ahí vamos al tema del negativo. perfil. Aparte, él renunció a la selección porque Lo que dijo después. no jugó en Brasil un minuto. Dijo que la selección se manejaba como club de barrio. No, él no. Ni hablar de la militancia que tuvo Rivero en la selección. ¿De qué se le llama a él entonces? ¿Con Ortigosa cómo? Con Ortigosa. No, que él nunca se sintió, muy pocas veces se sintió a gusto en la selección él. Ah. Rivero Pero tiene me pareció- desde el él fue muy 2000... importante también, es un histórico en la selección. No, jugó un par de partidos en Sudáfrica. Rivero está muy... claro, No, Néstor Rivero fue- es la selección. El peldaño. Rivero es Claro, Néstor mundialista No, 2006, con 2010, Rivero, toda la eliminatoria. Pero te hablo también del juego, no sé, me parece que Ortigosa está jugando a un buen nivel ahora. Sí. Gracias por llamar, muy amable. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Brunito? ¿Cómo te va? Súper bien, súper bien. Levanta un poquito más la voz, te pido, por favor. Ahí me escuchas bien, Sí, Bruno. ahora sí, atentamente. ¿Cómo estás? Súper bien, Bruno. José de San Lorenzo soy. ¿Cuántos años tenés, José?
38 pirulos. Muy bien, bien, excelente. Bruno, Bien. Bruno, ¿sabes qué? Que me estaba pensando nomás, no está mal la idea. Tenemos muchos buenos centro mediocampistas. Ahora la cuestión sería, si es que este grupo, vamos a decirle de la nueva camada, teniendo en cuenta las declaraciones de Balbuena y del que está en me olvidé, de Almirón, si van a aceptar una figura como Cristian, porque lo que ellos hicieron en sus declaraciones es como apartarse de los históricos. O sea, ahora somos nosotros lo que importamos, y nosotros vamos a escribir la historia de la selección ahora. Yendo de ese lado nomás, pero no está mal la idea. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clímate certificado, con un diseño moderno y robusto, rejillas metálicas con más espacio para tus bebidas favoritas. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el paquete de confianza NGO. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, señor, todo tranquilo. ¿Me da el aporte? Espectacular, sea, Darío Núñez te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va, será? ¡Qué sorpresa! Tanto tiempo. Estaba escuchando el debate, como se dice, sí, Carlos, y mi opinión era mi idea. Acá ya tenemos que sincerarnos todos, en especial la prensa, acá. No le culpo a ustedes nada más cosas. Qatar ya para llegar nos olvidamos, tenemos que pensar ya la otra eliminatoria. Espera, nada. A los leones. Sé que el sepulturero compararlo con Darío ¿cómo se llama el velador de Federico Esperana? Eso es mi idea, no, es mi idea, ¿verdad? No faltan mucho, Darío. Mi opinión es más cosas. Fácil con el reírnos de la gente. Yo me puedo reír también de lo que ustedes dicen. Y reíste, pues. No, Federico será vos sobre leche hervida, será. Es una envidia de todo. Ay, vos sos tranquilito. Te estaba diciendo nomás, ya hay que ahora a partir de ahora darle la oportunidad a Paraguay, Espino, La Lojeda, ahora Zárate, Enciso, todos los jóvenes ya, porque los que están ahora el 60-70%, ya su techo llegó, ya no más, eso no van a dar. Es la idea porque, no sé, ustedes a lo mejor la esperanza de los unidos se pierde. A los paraguayos siempre ya hay poca. No tenemos que yepocar por resultado de otra selección, porque va a ganar esto, no conviene no, vamos a vivir la realidad. Y se pone, no sé, se contrata un señor, digamos, no director, uno que organiza unos europeos en especial que trabaja y que se les pague, porque Fortuna está ganando acá los que vienen. ¿Y qué dejaron o qué dejan? Dígame, ¿qué dejaron? Papá se dio cuenta enseguida y pues no, chao, acá ya no hay nada. Vino Osorio un partido y no, acá no hay nada, chao. Y el Berizzo, no sé si ha dejado algo o no le sale. Y es todo lo que tenemos. Vamos a sincerarnos, amigos, darle oportunidad ya a los jóvenes, darle rodaje amistoso, esta eliminatoria que viene. Parece un panelista ya, Darío. No, está bien, Darío. No, yo coincido muchas cosas con él, pero hace mucho. ¿Cuál era aquella eliminatoria que vos fuiste uno de los pocos que viajaste y fuimos a Venezuela y el avión no llega nunca más a Paraguay, te acuerdas? Sí. Que en todos los aeropuertos de Brasil le detenían. ¿Te acordás? ¿Qué pasó? Y fue tan pobre el tema, era tan pobre ya que siempre Paraguay cuando ya no tiene nada, nadie más quiere viajar. Y se fue Darío con unos cuantos dirigentes, un avión, un charter que ni papel tenía. Ni agua tenía, ¿te acuerdas, Federico? Ni agua tenía. Y se fue a Venezuela. Se llegó tarde de Venezuela, el aeropuerto se cerró. Y tuvimos que irnos, creo que 600 kilómetros en un aeropuerto cañín, en un monte, ¿no era? Y
el bus que tenía que traer la delegación de fútbol, los jugadores estaban con nosotros. Vos sabés que yo me acuerdo, ¿sabes? Pero cuál no, es que deja que siga porque Sí, después pero- el retorno fue peor. no me El digas. retorno fue peor. Porque Paraguay jugó un viernes. En Campo Grande. Ahí está. Y que el aeropuerto no se hizo allí la hoja de ruta, algo vino la policía, no baja, además no, la pista de aterrizaje quedaba como 2 kilómetros de la oficina de migraciones y de allí teníamos que caminar, no había agua, no había comida, era una cosa desesperante, me acuerdo. Vos sabés que fue muy feo porque Paraguay fue y empató con Venezuela 1-1. Esa sí, 1-1 el gol de, creo que era... De Roque, y viernes era, y Paraguay llegó el domingo a la madrugada. Imagínate el charter. ¿Qué eliminatoria están Y hablando? 2014, Y el última último, fecha. Que el último. para- Última fecha, nadie más quería ya acompañar a la selección de nada. Gol de Cristiano Ronaldo, Twitty, 13 minutos, 1-0, gana visitante en Suiza ante el Young Boys. Twitty, por favor, gol de Cristiano Ronaldo. El bicho, otra vez el bicho. Darío. Federico, ¿te acordás? El aeropuerto que se llegó, ¿verdad? Y se cerró, tuvimos que irnos de acá, no sé, una distancia de Pedro Juan, un aeropuerto. Y de allí, en taxi, los jugadores se fueron. En taxi, como que alquilaron como 10 taxis. No, hay un viaje, no sé si vos estabas en esa época. Nos subimos todo al avión, creo que teníamos que irnos a Ecuador y si mal no recuerdo, lo que pasa yo en mi memoria, pero yo estaba en el avión con los jugadores de la selección, estaba parte de la prensa, porque era un vuelo charter. Y nos vamos, creo que el presidente era Oscar Harrison, el papá de Robert Harrison, y nos vamos y de repente nos dicen, tenemos que retornar. ¿Y por qué? Y todo el mundo nos preguntábamos, ¿por qué tenemos que volver? Y no nos daban la información hasta que en un momento dado nos enteramos que había sido el avión, tenía problemas de probabilidad de despresurizarse. Ese fue en viaje a Quito. Ah, ¿verdad? Ecuador, bueno. Yo no viajé, pero me acuerdo, claro, que volvieron porque tenía el problema en el parabrisas. El parabrisas, sí. bueno. Ese que se rompió al salir. Exacto, y tuvimos que volver, hermano, pero vos sabés lo que está en el aire y no sabía qué es lo que estaba pasando y después te enterás que se está por despresurizar el avión. Despresurizar es cuando se rompe hay un pequeño viento que entra. Viento que entra, sí, ya no puede, y se eso pierde de los aguas. No, el avión se cae el avión, hermano, porque entra aire del exterior y sonaste, no te salva ni Claro, mamá. no, menos mal que volvió. No, Esa vez el viaje a Venezuela era que a punto estábamos llegando a Campo Grande, Brasil, que tenía que recargar algo así. Volvimos porque se dieron cuenta que se rompió el cañito de nafta que va al freno, no sé qué. Volvimos otra vez acá en la Asunción, no podíamos bajar, no había aire. 3 horas estuvimos dentro del avión. Bueno, Darío, para recordar... Campo Grande, el cónsul, nadie ya estaba y no quería que salgamos. No sé cómo Alejandro creo que habló con el ministro de Relaciones, Loizaga, Giorgio Loizaga, así me acuerdo, estaba cercano. Y por fin salimos. Ese era un terrorífico ese viaje. Darío. Sí. ¿Vos estás siempre en República, no? Siempre. Me irá a cobrarte un directo, ¿no? Vení, ve. Vos sabés que viajamos en la época de Martino a Quito. Partido sábado. Y nos quedamos en el Sheraton, esa cosa que te permite el viaje cuando vas, te voy a en el Sheraton, pero si te vas por tu cuenta, Sheraton Hotel el viernes a la tarde. Cada uno se va a bañar a su habitación, yo me voy a bañar y digo, Quito, hermosa ciudad. Bajo al Hotel Sheraton y estaba en una mesa. Me dice, vení, vamos a compartir. Y ahí ya pedimos uno cada uno, el show ese casi 1 litro era. Sí. ¿Y ahora, Darío? Me acuerdo. Y vos pedimos 3 cada uno. Y de repente yo me voy al baño y me voy al baño y vuelvo y ya no estaba más Darío. ¿Qué hijo de...? Y entonces agarra y viene el mozo y dice, señor, ¿va a pagar o le cobra cuenta a su habitación? Y le digo, cóbrame a mí 3, Federico Arias, habitación tal, y el señor Darío Núñez 3. Y pone la lista y jamás estaba pegado ahí Darío. Jamás estaba pegado ahí Darío.
está en otro hotel. Tú me corres con la FLE, hermano. La FLE. Te iba a caer ya republicano, cobrate me dormí. Chao, Darío. Le durmió a Federico, Darío. Lo último te cuento una anécdota de una gira. Siempre hay dirigentes nuevos que viajan. Lo primero que yo averiguo es el número de habitación. Y todos los hoteles arriba tienen su quincho, piscina y demás cosas. Y yo allí, Cuerpo del Rey, pido cerveza, lomito, picá. Y el mozo te trae, señor, como dice Federico, paga, no, habitación tanto. Y después llega la hora de check-in para ir al estadio. Lamento, yo no pedí, ¿quién pidió? Ramón González algo ni agua no toma. 46 botellitas le puso una oportunidad. Ay, no sabía. A Ramón González le hiciste figurar y le habrá dado un preinfarto porque él es miserable como él solo no va a encontrar. Esa vez se ganó a Colombia, en Bogotá. Llegamos en el aeropuerto, nadie sabía. Algunos nomás le conté. Viene Robert, ya era presidente. He visto allá y Darío venía un poco, me dice, serio. ¿Quién, Ramón? No, Robert. Ah, Robert. Venía un poco, me dice, me llama. Este me va a putear. Sale, me abraza, te felicito. Porque el único que le pusiste a Ramón. Te felicito. Chao, Darío, un abrazo. Abrazo a todos. Adiós, Darío. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días, de 11 a 0 horas, Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora, llamando al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Mega Auto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, Rigid, iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la plaza cara a cara. Delivery 0984-95-5858. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, señor Pon. Le saluda Carmelo Díaz de Quito, departamento de Paraguarí. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cuántos años tenés? Porque sos el último oyente en este bloque y después ya nos metemos a lo de Guaraní Cerro. Hay una mala noticia en Guaraní. Miguel Benítez lesionado, 6 a 8 meses fuera. Vamos a hablar con Gerardo, vamos a hablar con Juanma. ¿Qué se prepara hoy en Olimpia de cara al partido ante Nacional? Cerro Porteño, hay muchas novedades. ¿Qué hay? ¿Penal ahora para John Boy o qué pasa? Tiro libre. Bueno, tiro libre. Está ganando el Manchester 1-0, gol de Cristiano Ronaldo. ¿Qué quiere decirnos, señor, por favor? Qué suerte que me deja hablar un poquito. Yo que siempre le escucho todos los días y alguna cosita yo quisiera aportar con mi opinión. Primero, que cuando se le va a nacionalizar a un futbolista, tiene que ser uno que venga a romper, tiene que ser titular como fue. Yo creo que ejemplo de eso es Toro Acuña. ¿Para qué vamos a traer un nacionalizado para que venga a cobrar los premios o a ocupar un lugar de lo que tenemos acá en nuestra liga? Esta es nuestra liga paraguaya de fútbol y la liga es lo que presenta una selección y tiene que ir a representar al país. Y si hay para mejorar, entonces se busca uno rebuscado y se trae
ya en su lugar porque tiene que ser hombre de peso, no uno más del montón, ¿verdad? Esa es mi opinión, una parte. Y otra cosa, con respecto a lo que ustedes están opinando sobre Cristian Rivero y otros jugadores. Yo creo que cualquiera, no importa que tenga 15 o 40 años, si es que su presencia va a aportar para mejorar el desempeño de la selección, ese no debe importar su edad. Y eso tiene que saber el técnico. El técnico es el que está ahí a día con el equipo y el que sabe, porque ustedes están, creo que entre 4 están ahí. Los 4 no están de acuerdo con lo que se tiene que hacer, y acá en el Paraguay hay más de 8 millones de técnicos tenemos nosotros, y muchas veces yo estoy con Berizzo porque él dice, yo sé lo que estoy pasando día a día con mi equipo, ¿verdad? Y si me permite, si tengo quiero transmitir un poco una pequeña experiencia, pues yo soy militar y alguna vez me tuvo la oportunidad de dirigir un equipo de la Fuerza Armada que le dieron la misión a mi unidad. Yo estoy practicando todos los días con los muchachos, matándose, dándole yo instrucciones aquí para allá, que se tiene que pelear cada pelota, y después en el día del partido me llevan los jefes algunos 2, 3 paquetes con la orden que tiene que entrar a jugar sí o sí. Entonces, como yo no quería irme a la gerencia, entonces le metí a uno. Era muy habilidoso, un jugador livianito, pero en el primer amague quiso jugar de taquito y se cayó ahí diciendo, ay, refe, cóbreme, y esa pelota que se perdió se fue a entrar por nosotros, ¿verdad? Y el técnico, el que está ahí día a día con los muchachos, el que sabe el que está en condiciones de jugar. Esto nomás quiero aportar con usted y le sigo escuchando, señor Bom. Gracias, señor. Muy gentil por opinar, muy amable. Doctor Julio Aldama, presidente del General Caballero de Mallorquín. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte. Hola, Bruno. Buenas tardes para vos, para los compañeros de la mesa. Así que estamos a las órdenes. Bueno, presidente, mañana juegan contra Cerro Porteño, Copa Paraguay 14:45 en Juan León Mallorquín, ¿verdad? Así mismo, Bruno, jugamos mañana 14:45 contra Cerro Porteño por Copa Paraguay. ¿Ustedes van a pedir jugar con público? Idealmente no está habilitado todavía el ingreso del público a la cancha para esta fase, según lo que me han dicho las autoridades, ¿verdad? Así que mañana va a seguir siendo con el mismo protocolo de siempre, Bruno. Porque vos tenés un estadio capacidad para 10.000 ya, ¿verdad? No, 6.500 personas. 6.500. Que querían llegar a 10.000, me habías dicho la última vez. Ese es el proyecto. Pero 6.500 igual es un estadio coqueto, vimos en las imágenes. Gracias, Bruno. Entonces, por ahora no corre este tema de la presencia del público. No corre, Bruno, lastimosamente, porque hubiera sido una gran fiesta, ¿verdad? Recibirla a un grande como Cerro acá en nuestra comunidad, para nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo, ¿verdad? Presidente, ¿y van a poner equipo titular atendiendo que ustedes están, bueno, ya están prácticamente, son de primera, ¿verdad? Pero, ¿cuántos puntos necesitan para ser de primera ahora? Y matemáticamente 2 puntos, creo, Bruno. ¿Y cuántas fechas quedan? 6 fechas. No, olvídate. Entonces van a poner todo. Mañana ponen equipo titular, entonces, ¿verdad? No, el profe está reservando el equipo para el siguiente partido. ¿Ya quieren asegurar el ascenso en la próxima fecha? Y vamos a pelear siempre partido a partido, Bruno, ¿verdad? Ese siempre fue el objetivo, respetando a todos los rivales. Y bueno, acá nada está asegurado, ¿verdad? Matemáticamente. ¿Y contra quién juegan? Contra Santaní, allá en la ciudad de Santaní, Bruno. ¿Pero ganan ese partido y clasifican entonces? Dios mediante, sí, según los números, según las matemáticas, sí ya tenemos el ascenso con un triunfo. ¿Y el campeón no se va a la Sudamericana? Sí, el campeón va a la Sudamericana, y ese es un objetivo también que nos hemos trazado y que estamos peleando, por eso que... pero campeón no, es que el que sube primero. Campeón estamos hablando. El campeón, Bruno. Y ahí tenés entrada, ¿cuánto? Era 350.000, creo que ya es lo de entrada por la primera fase de Copa Sudamericana. ¿Cuánto es el dinero, 250. Presidente? 2.25, Bruno. 2.25. Sí. No, pero vos sabés lo que es. ¿Usted hace cuántos años estaban? El año que viene. Y después la primera, 1.350.000. Pero ustedes estaban antes de partir. ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue la progresión del club de ustedes?
General Caballero, Bruno, es un club de la Liga Carendú de fútbol de Mallorquín. Nosotros como club hemos participado en el Nacional B, campeonamos y eso nos dio una plaza, o sea, nos dio el cupo para jugar un partido de repechaje contra Tacuarí por ese medio cupo y ascendimos a la intermedia. Jugamos un año y bueno, este es nuestro segundo año de intermedia, Bruno. Así es la progresión de General. Ah, mira vos, no, realmente muy valorable. Gracias, presidente, por atendernos, muy amable, muy gentil. Gracias, Bruno, saludos a los muchachos. Éxito, adiós. El doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, entonces, sí, a un público. Sí, a un triunfo de subir en un campeonato larguísimo. La otra vez me acuerdo que nos había dicho cuánto había gastado hasta ahora. Le preguntamos aquí en la radio, y eran 1.000 y algo de millones de guaraníes para un equipo de intermedia, una campaña muy importante. Y ellos no tienen, Ariel, vos que estás más consustanciado, no lo digo porque suele leer el tema, ellos no tienen muchos jugadores que tienen un pasado en primera, ¿verdad? Te digo así, como el otro club que junta jugadores que antes tuvieron mucho tiempo en primera. No tiene, por ejemplo, una figura como Julián Benítez o... José Montiel, por ejemplo, sé que lo llevaron José hace Montiel poco. se sumó hace poco, sí. Después tienen a un argentino de apellido Aucha que llegó a jugar en la primera y todo en la Argentina. ¿Auche? No, hay inversión. Hay una inversión. No, claro, pero digo, jugadores de primera, no. En el equipo base, voy a ponerme a ver. Ahí creo que estaba Closa, hablando del que era el 10 hablamos de Rubio Ñu. De Rubio Ñu en la era de Arce. Y desde el lado informativo, porque mira que era un partido donde Cerro Chiqui ya anunció que no es que va a poner juveniles como lo había hecho contra el equipo chaqueño, sino que iba a poner jugadores experimentados que no tienen cabida en el equipo titular, y cualquiera hubiera hecho ese cálculo que el equipo de Mallorquín ponga a todos los titulares, porque me parece que se podía dar una especie de posibilidad de batacazo, pero acá dicen claramente no, y hay una razón muy poderosa. Fíjate lo que reciben los equipos de intermedia. Si ganás el torneo y vas a la Sudamericana es más del doble de lo que recibe cada equipo, además del plus de ser de primera. Bueno, tarjeta roja para un jugador del Manchester, un pisotón, pero qué bárbaro, terrible. Queda con 10, está ganando Manchester 1-0, gol de Cristiano Ronaldo. Bueno, esto es la Liga de Campeones. A ver, para repasar nomás, mi querido Ariel Vera. Atendé. A las 3 de la tarde, no me molestes. Salzburgo le gana a Sevilla 1-0. Este es un batacazo, ¿será? En el Sánchez Pizjuán se juega. Sevilla de local. 3 de la tarde. Barcelona, Bayern, Dinamo de Kiev, Benfica, Villarreal, Atalanta, Lille de Francia, Wolfsburgo, Chelsea, Zenit y Malmo, Juventus. Mañana, 12:45, Bexitas o Bexitas, ¿cómo se pronuncia esto, señor Cham? Como quiera, ¿verdad? 12:45 ante el Dortmund. Sheriff, Shakhtar Donetsk, 12:45. A las 15, Sporting de Lisboa, Ajax, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid, Porto, Manchester City, Leipzig, Brujas de Bélgica, PSG e Inter de Milán, Real Madrid. Edgar, con vos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, www.aposta.la. Maximice sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hazlo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado.
Mercado. Solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Resicolor Pintura. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en un sándwich delivery 0983-100-333 o carry out Barea Gourmet área 3 en las redes @chegusan_PY de los creadores de los packs de ron, cola y frescoco. Presentamos el nuevo pack Fortín, ron Fortín limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación del ron Fortín limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín limón con néctar de mburucuyá, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive, hierba matendega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la venta de los paraguayos, instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrasero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Acá estoy viendo antes, Ariel, Gustavo Arévalo es el arquero. Epa. Eterno de Santaní. Después está Miller Mareco. Conocido también. Lateral derecho. Luis Mato, suplente, que era de mediocampista de Luqueño. José Montiel. Sí. Derlis Alegre, suplente también. Y después el resto de jugadores que no tienen una trayectoria importante en primera, por eso digo que muy meritorio lo de la dirigencia y el técnico Velar, Humberto. Está Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Hola, Juanma. ¿Cómo está, Bruno? Saludos Bien. a todos. ¿Cómo están las cosas en Cerro? Bien, Cerro Porteño que ya partió rumbo a la ciudad de Juan León Mallorquín, donde ya a partir de esta tarde tiene marcado un entrenamiento en un lugar a confirmar y también va a quedar ya hospedado, va a quedar a dormir en la ciudad para el encuentro de mañana, 14:45 ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Prácticamente es inminente que sea equipo de primera división el año que viene. El rival del Cerro Porteño mañana en Copa Paraguay, segunda ronda o 32 avos de final, como habitualmente lo llaman, pero ya Cerro Porteño mañana se predispone a disputar su segundo partido en esta competencia. Francisco Arce, en conferencia de prensa post triunfo ante 12 de octubre, había mencionado que iba a ser un equipo diferente al que había puesto en la primera ronda contra Benjamín Acheval, pero mirando la lista de concentrados, la lista de convocados, aparecen de vuelta varios juveniles. Uno a lo mejor imaginaba que Pablo Adorno a lo mejor iba a aparecer, algún otro en posición ofensiva, pero mayoría de juveniles de vuelta, mezclado un poco con algún que otro futbolista que ya tuvo minutos en primera división. Pero para el partido frente a Guaraní, Juanma, que es acá, ese es el partido, hermano querido. 20-15, partidazo en la nueva olla azulgrana. Cerro de ganar va a quedar a 2, si pierde va a quedar a 8. Y ayer tuvimos un debate muy fuerte en peligro de gol, si es que gana Guaraní, que para algunos ya el campeonato va a estar liquidado. Gracias, Wilson. Y para otros no, ¿verdad? Yo creo que todavía falta demasiado en el campeonato. Y la segunda rueda va a ser de terror, porque ahí van a pelearse los de la intermedia, o sea, por no ir a la intermedia, promoción,
tema de la Sudamericana y después acumulativo de la Libertadores y encima otra vez el campeonato. El que va a ser campeón. 5 cosas en definición. El campeonato que Fossati le gana a Peluso sobre la hora. La última fecha de la primera rueda fue en Ciudad del Este cuando Olimpia gana a Cerro y lo despiden a Grana. Y era 7 puntos la diferencia. Sí. Pero cada rueda duraba, ¿cuánto? 11 fechas. Sí. A diferencia de ahora de 9. Además el evento Bronco también. Era más puntos. No, puede pasar cualquier cosa, pero que era 7 puntos y parecía imposible, era así. Sí. El tema... Sí, porque lo agarró Olimpia en medio de la eliminación de la Copa, ¿no? Libertadores, que es el tema Flamengo, MLE y compañía. Lanús, una etapa muy despareja en aquel momento. ¿Juanma? Sí, y hay que ver cómo llega principalmente en Cerro Porteño lo de Juan Patiño, que ayer de vuelta llegó con molestias luego del juego del domingo ante 12 de octubre. Él fue cambiado por una dolencia muscular, mejor dicho, y se va a someter a algunos estudios en la tarde de hoy Juan Patiño para conocer cómo va evolucionando o bien ya para determinar la gravedad de la lesión, si es que tiene alguna lesión muscular ya confirmada Juan Patiño, para también ir viendo si es que va a estar o no a disposición de Francisco Arce para el partido del sábado. Juan Patiño está aquí, viene siendo capitán desde la transferencia de Matías Villasanti y repetimos, tras el cambio por una dolencia muscular, ayer entrenó de vuelta a Cerro Porteño, trabajos regenerativos, lo de mayor desgaste en ese partido en Itagua, y Juan Patiño directamente no participó de ese entrenamiento, lo mandaron de vuelta y hoy a la tarde tiene marcado un estudio para determinar la gravedad de la lesión. ¿Y cuál sería el equipo para el choque ante Guaraní? Federico Carrizo todavía no va a estar a disposición. Mauro Bocelli sí, ya se reintegró de vuelta a los trabajos. Con esto, el probable equipo de Cerro Porteño sería con Jan Fernández en el arco. La presencia de Alan Benítez de vuelta como lateral izquierdo. Allí la duda, cómo va evolucionando Juan Patiño, si está o no a disposición, va a ser muy importante esta tarde el reporte médico. Si no llega Juan Patiño, la vez pasada ingresó Carlos Rolón, me parece que dentro de todo no fue muy exigido y las veces que le tocó participar lo hizo de buena manera, así que dejo la duda entre Patiño y Rolón. Alexis Duarte, Luis Juanma, un ladito. Sí. ¿Y Adorno? Adorno no figura, Ariel, ni siquiera en la lista de concentrados para el partido de mañana de Copa Paraguay. La vez pasada fue concentrado él, pero quedó fuera de la lista de 18 futbolistas que participó en la planilla del partido contra 12 de octubre, es decir que en las consideraciones de Francisco Arce están Patiño, Duarte, Rolón y después viene Pablo Adorno. Qué llamativo, digo, supongo que podría estar a poner una cuestión extrafutbolística, porque había jugado muy bien cuando ingresó de marcador central. Sí. A mí me llama la atención, ¿no sabes, Juanma? Sí, realmente fue llamativo, hecho que en la semana previa al partido ante 12 de octubre... está practicando pésimo, no sé, en la semana, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de ver, pero en la semana previa al partido de 12 de octubre, cuando Alexis Duarte estaba en la selección y el que ocupó ese lugar fue Carlos Rolón. O sea, ya de la semana pasada viene esto y ahora de vuelta... ayer fue el primer entrenamiento. Hoy el grupo se divide, Francisco Arce va con los Mallorquín a la tarde, queda otro grupo a entrenar aquí en Barrio Obrero, y está empezando la semana, habrá que ver, a lo mejor demuestra cosas Adorno o Francisco Arce cambia de decisión y a lo mejor aparece Adorno reemplazando a Patiño, pero hasta aquí por los antecedentes es Carlos Rolón la opción para reemplazar a Juan Patiño. Claro, porque además, si se canta por Adorno, que su último gran partido fue el Clásico, ahí en Paraguay, Pulpito tendrá que pasar a jugar como primer marcador central, y lo que vos decías, veo que es Rodrigo del Valle, el elegido como segundo marcador central para el partido de mañana por la Copa Paraguay. Entonces, algo ha ocurrido, ¿verdad? Porque si vos me decís que ahora es Rolón el tercer central, y para el partido de la Copa Paraguay no aparece, porque veo que Enzo Jiménez sí aparece, alguien que perdió el puesto contra Mateus el domingo pasado en Itagua, para entender un poco qué se hizo del zaguero que había cumplido muy bien su rol en Paraguay. Yo creo, Dani, Ariel, audiencia, que es más
gustos futbolísticos, me imagino que son futbolísticas de Francisco Arce, porque recuerdo que cuando iba a empezar la temporada, Cerro Porteño tenía fuera a Juan Patiño en la Copa Libertadores y a Alexis Duarte en el torneo local. Y venía entrenando Adorno, hasta que en un entrenamiento, un amistoso contra el Quelito, creo que fue el primero o el segundo de esta pretemporada, y allí apareció ya Rodrigo del Valle, que después terminó siendo titular ante Fluminense. En ese partido amistoso contra el Quelito, Pablo Adorno tuvo un percance automovilístico camino al Parque Azulgrana, que lo dejó fuera de ese entrenamiento, de ese amistoso, y después ya no volvió a recuperar la posición. Un abrazo, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año, porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Johnny, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Móvil personal, Johnny, contanos lo de Olimpia. ¿Ya arrancó Gutiérrez trabajando? Sí, arrancó ayer, inmediatamente después de la presentación. Fue a conocer el centro de alto rendimiento del Olimpia y empezó a trabajar en horas de la tarde, parte de la noche, con el grupo completo. Si bien él fue a ver el partido de la categoría reserva, el contacto directo con el plantel se dio después de la tarde, y prepara lo que va a ser el partido de mañana ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, el partido por Copa Paraguay, y lo que interesa aquí realmente el partido del próximo fin de semana, donde Olimpia definitivamente tiene que empezar a sumar, o en este caso seguir sumando de a 3, así como contra Libertad de la fecha anterior. Ese gran partido de William Mendieta, gran partido de Derlis González. Me parece que al técnico Gutiérrez seguramente lo va a poner a trabajar en otros sectores del campo de juego, como el sector defensivo, como el medio campo, porque ofensivamente funcionó muy bien Olimpia en este partido contra Libertad. Bueno, y de cara a este partido del lunes, está lo de la Copa Paraguay, ¿cómo va a mechar el técnico? ¿O es imposible saber todavía, Johnny? Es muy difícil, Bruno, porque primero tiene que preparar el partido de mañana. Si bien mañana va a jugar un equipo totalmente alternativo, no el titular que viene jugando por el campeonato local, también hay que decir, para este encuentro está Richard. Veremos si Sousa, que hizo un gran partido contra Libertad, el chico Adrián Sara, que seguramente será el sacrificado para ese encuentro. Lateral por la zona derecha, Sergio Tálvaro. Continuará al margen Salazar. Tiene que recuperarse del golpe que sufría ante Flamengo. Tito Torres por el sector izquierdo, la pareja central que rindió bien, Alcaraz Salcedo. Y después de ver, repito, el caso de Roque Santa Cruz, este rendimiento ofensivo que tuvo Olimpia me parece que lo va a seguir teniendo al margen del equipo titular a Roque Santa Cruz. Bueno, Johnny, ¿escuchaste el mensaje del presidente? Sí, señor, claro, por supuesto. ¿Y ya tomaron apunte los jugadores de la Olimpia, saben?
Sí, porque Bruno, esta situación ya se venía manejando hace algunos días de la presencia de este profesional y de su tarea, de su cuerpo técnico en general, y me parece que ya el grupo... Pero principalmente también el preparador físico, escucha un poquitito lo que decía Bruno. ¿Es mano dura el técnico que trajeron? Sí, ambos, o sea, el técnico y también el PF. Ah, o sea, ojo, el técnico que asume en Olimpia es un técnico que prioriza la disciplina mano dura. La disciplina, el trabajo bien organizado es su norte, sí. ¿Escuchaste, Johnny? Sí, y por eso, Bruno, hubo ese pedido de tratar de respaldar económicamente el plantel, de tratar de estar al día. No sé si estar al día, pero por lo menos ir pagando de a poco la deuda, acortando, achicando esa deuda con el plantel, porque... Eso claro, porque si vos exigís, también tenés que cumplir tu parte, ¿verdad? Claro, porque... ¿Qué pasa si un jugador te dice, profesor, usted me convoca para las 7 de la mañana, pero yo no tengo para mi pasaje? Por decir, sé que el jugador de Olimpia va a tener para su pasaje. Johnny Derly González no le puede decir eso o no sé. Pero Derly le puede decir, mira que hay un chico que vive en Cacupé y tiene que salir 4 de la mañana y necesita para su pasaje, necesita para... No, para Zárate, por ejemplo, le puede decir, no sé, o quién... Pero, o sea, los nuevos le pueden decir eso al técnico, ¿verdad? Pero no creo que se atrevan a hacerlo, ¿verdad? Aparte, no creo que le falte para el pasaje, no sé, no creo. No se fue al extremo ya, Federico. No, claro, ahí hay representantes, todo, no. Olimpia no es lo mismo que aquel General Díaz que lo vimos aquí al perrito con la comida típica y compañía, no. Es diferente, está claro que el grado de exigencia que uno quiere que le paguen, para eso arreglaste. Llámese Roque Santa Cruz o el chico Zárate, ¿verdad? Pero ese grado no, ya, Johnny. Y así es, Federico, no es el caso. Simplemente estoy poniendo un ejemplo, que si me exigen que me vaya a la cobertura, a la cancha de Olimpia, el partido a las 5, me exigen ir a las 2, por supuesto que tienen que estar al día conmigo. Misma situación para los jugadores. Landaya, por ejemplo, ¿te acuerdas que llegó a plantear doble turno? Sí. ¿Y eso se cumplió? ¿Se llevó a cumplir? En realidad no doble turno, eso fue grosito. Lo que llegó a plantear la media fue trabajar un poco más temprano y después él explicó esa situación, Bruno. Él quería un equipo intenso y con esa temperatura trabajar a las 8 de la mañana porque no es que uno ingresa al campo inmediatamente trabaja. Primero tiene que trabajar en la parte física, después la parte táctica, y para hacer un fútbol intenso vos necesitas una buena temperatura y arrancar a las 8, 9 de la mañana y el sol está muy arriba. Entonces, 7 y media, sí tenés tiempo para hacer una práctica intensa. Eso es lo que intentó y llevó a practicar de esa forma Enrique Landaya. Después de los partidos, para acercarse a los partidos, llevaba para uno las movilizaciones y ya eran movilizaciones en horas de la tarde. Sí. Lo que no logró es esa especie de media concentración en los partidos, ¿verdad? Sí. Pero no recuerdo, Daniel, que haya propuesto ese sistema de trabajo Landaya. ¿Y ahora con el nuevo cuerpo técnico? Por ahora, en esta semana por lo menos va a ser una semana normal. Por eso no terminó. A ver, Cito, ayer cuando el entrevistado te responde algo que no se le preguntó, es porque quiere enfatizar eso. Y Bruno le pregunta por el técnico. Y cuando el presidente dice ambos. Y vos podés decir, no, el ayudante técnico porque es un enfermo de la táctica. No, el PF. Con todo lo que se habló, con todo lo que se viene hablando. Ayer el propio Derly dijo, yo sé lo que dice la gente con el tema del pago, pero es una coincidencia. Pero a ver, es imposible que vos te aísles, no hay una burbuja. Por eso me parece que el presidente también mandó mensaje. Y el plantel, esto es lo mismo que cuando le decíamos a los dirigentes de la PF, vos podés orquestar, vos podés panfletear todo lo que quieras, pero si hay una realidad que te demuestra una cosa, y el equipo voló el domingo pasado, mientras que en otras ocasiones había quedado bastante expuesto. Pero también hay que decir, Daniel, que Olimpia tiene un buen plantel. Olimpia no pegaba una, pero sí tiene buen plantel, lo tiene Derly, lo tiene Alejandro Silva,
lo tiene a Tito Torres, tiene a Roque. No es que un equipo que estaba en ese puesto por no tener un gran plantel. Simplemente le faltaba llegar al gol. Contra Sol, por ejemplo, jugó mucho mejor. Sol encontró el gol sobre la hora y ya contra Libertad realmente... Pero, a ver, contra Sol... Un Olimpia muy mejorado. Johnny, contra Sol el equipo no mereció perder, tampoco hizo mérito para ganar. Contra Libertad mereció golear y goleó. O sea, hay una diferencia. Pero yo digo nomás que no es una cuestión de que adentro dicen, no, acá estamos bárbaros, sino que si el propio presidente dice, mira que el PF también es mano dura. No sé si era para la gente que constantemente duda del estado físico del equipo o es un mensaje también para el plantel. Simplemente, Daniel, por lo que uno preguntó y recibió la respuesta, es decir, estamos contratando un cuerpo técnico de categoría. A eso es lo que quieren mirar. Bueno, Johnny. Hace mucho que no te pregunto, Johnny. Sí, señor. Con este tiempito, ¿qué vamos a comer hoy, Johnny? Hoy un bife con huevo y ensalada de lechuga. Esto lo tomé del compañero Darío Ibarra, me dijo, ensalada verde. Si es posible, siempre tiene que acompañar la comida. Siempre, no, eso nutricionista que te va a decir, mira, siempre tu plato tiene que tener un color verde y después la carne tiene que ser en menor proporción. Exactamente, mucha verdura, huevo, taza de soja. La salsa de soja no tenés que abusar, Johnny, porque tiene mucha sal. Vos sabés que es peor es mejor que consumas sal antes que la salsa de soja. Sí, ahí tengo mi sal condimentada, solo también utilizar. Lo que no logro por ahora sacar es pan. Eso, ahí está mi próximo objetivo realmente. Por eso que estás un poco gordito, ¿eh? No, demasiado gordo. Voy demasiado gordo. Lo que pasa es que voy a comer bife con huevo, ¿verdad, Johnny? El huevo con pan... Es que sin pan no se puede. El huevo va a tener la yema ahí, ¿verdad, Johnny? No, mi huevo tiene que estar bien cocinado. Es el mismo que la salsa del tallarino empujada con el pan, ¿verdad, Johnny? No. ¿Qué hace con el pan, hermano? ¿Que come sándwich de tomate? ¿Qué come? Sin empujar el huevo frito. Me da un poco de arcada ver esa gente que limpia su plato con el pan. Te da arcada, no. Me disculpen los italianos, pero no, Johnny. Pero hermano querido, ese huevo, 2 huevos shirigiri, ¿verdad? Le da la yema. Y la yema, ¿verdad? Y le tirás sal encima y explota así con el pan agarrado, así le... Qué cosa rica. No, Johnny, vos no sabes lo que es la vida, hermano. No, como que bien cocinado. Te iba a preguntar, ¿y por qué con este tiempo no comer, por ejemplo, un puchero, un locro, un hipocué, un boriborí, un sollo con tortillita? Lo que pasa es que uno planifica su semana, Bruno. Un caldo. Yo planifico mi semana. Pero no, Johnny, pero vos pues tenés que esperar el día, hermano. ¿Cómo vamos a suponer que hoy haya un calor de... el de ayer, 48 el de ayer hasta ahora. No, y que va sopa de pescado, por ejemplo. Vos te puede dar un infarto. Ayer fue, pero pasa que uno tiene que poner también, no puedes decir, bueno, tal día voy a comer y después tener 40 grados y por eso no comer. Es nuestra temperatura, nuestro clima, entonces yo pongo el ventilador o pongo el aire y como tranquilamente. O sea, bueno, pero Johnny, entonces vos sos de lo que planifica en la semana ya picó el menú. Así mismo, así se ¿Y eso vos lo haces con tu señora o tu señora la que dice, vamos, lunes vas a comer Johnny tal cosa, martes vamos a hacer esto, miércoles esto, o hay una especie de jurado, de colegiado, opina tu hija, ¿cómo es el sistema? No, en eso soy un poco dictadorcillo, no dejo opiniones ajenas, así que enteramente o sea, Johnny, vos decís, lunes vamos a comer esto, martes tal cosa y se come así. Hasta el viernes. Sábado, domingo, depende de la mayoría. No, entonces está bien, Johnny. De lunes a viernes, Johnny manda. Sábado y domingo, free, libre. Democracia, ahí. Por ejemplo, le decía a tu hija, ¿qué querés comer a la noche? Elige una pizza, una hamburguesa, lomito.
¿verdad? Así mismo, el lomito, todo lo que tenga que ver con comida rápida. No, ya sí la otra comida palabra. rápida, no recomendable, sí. Chatarra, voy a decir, ¿verdad? Entonces, Vos sabés, Johnny, casi me mató la otra un lomito árabe que comí, será. Pero en serio, ¿sabes qué? La carne. No, ¿sabes qué me pasó? Lomito de pollo, pero riquísimo, era, pero ¿sabes? Por glotón y abusivo me pasó. Y en realidad ya comprobé porque le pasó a toda mi familia, ¿verdad? Yo pensé que a mí nomás. Vos sabés que nos fuimos a comer lomito, ¿verdad? Y comimos en el auto, famoso es en el auto. Que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer? Porque viste que la nena pues pide, la criatura quiere comer, ¿verdad? Claro. Porque yo odio, yo no me gusta que se coma en el auto, ¿verdad? Porque queda el olor, después a veces se cae, no me gusta, ¿verdad? Soy medio cuña y con mi camioneta o mi auto, ¿verdad? Entonces, bueno, nos fuimos, comimos el lomito de pollo, todo rico, espectacular, pero ¿sabes qué? Le dijimos a la señora que nos atendió, ¿sabes? Nada más salsa vamos a ponerle y le ensoquetamos esa salsa, viste que hay de choclo y de ajo, y yo el que me gusta es de choclo, ¿verdad? Y la otra gente, los integrantes de la familia, de ajo, ¿verdad? Y vos sabés que ya tenía ni salsa el lomito, ¿verdad? Pero era caliente el lomito y su salsa era fría, ¿verdad? Entonces mezclamos y yo no sé, me parece que la salsa algo tenía, ¿entendés? Viste que la mayonesa pues, es muy delicada. No, eso tiene, se pasa un poquito y te da un... Y por eso, y pastelete. bueno, y después, espérate a decir, Federico, Sí. y a la noche había una abrir y cerrar de puertas, No, hermano, no, un no, tránsito fluido había. No, por eso. Y después yo dije, pensé que a mí nomás me pasó, ¿verdad? Y pregunté al día siguiente, bueno, ¿qué tal, vio? No, esto pasó, papá, tal. No, y había sido, y empezó el debate, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Entonces llegamos a la moraleja que a partir de ahora no vamos a ser abusivos y el lomito que te traen así caliente, así nomás ya sin salsa. No abusar con la salsa. Porque al pedir ese extra, viste que te trae a veces, yo lo pido ese pote grande. Está el potecito de plástico, era chiquitito. Y ese te trae con una cucharita. Y vos le vas agregando, a medida que mordés, le metes. Y ese es mortal ya. Ahí me Salsa de ajo. Casi me mató. No sé cómo vine a trabajar al día siguiente. Te juro, bueno, una cosa impresionante. Salsa de ajo, dijo Johnny. No, salsa de ajo es espectacular, es lo mejor que hay, pero también hay que saber hacer. Sí. Hacer. Sí. Con la mayonesa, ¿eh? Yo no suelo hacer, Federico, pero sí con... No, porque recordemos que, por ejemplo, ahora es toda una moda, pero... Pues es que el primer local que hizo salsa de ajo con mayonesa. ¿Cuál fue, Federico? Estaba sobre la República Argentina. Ah. Manu. No fue lo Milito. No. Manu, pero mucho tiempo atrás. ¿En serio? Y ahora toda una industria, hasta la internacional hicieron. La marca internacional de hamburguesa hizo hace poco para el público paraguayo que claro que consume mucho, pero... Es como los mexicanos tuvieron que agregarle... Fue la primera, te estoy hablando de fines de los 90, era la atracción de ese lugar. No sabía. Está frente al colegio que se hizo de República Argentina. Manu, que abrió en la Maré. Frente al colegio... No me acuerdo cómo se llama. Cerca de la terminal, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo? Este es la Mari. Exactamente. Sí, mucho tiempo atrás. La primera que compartimos con Ariel, sí, por ahí. Johnny, 90 y pico, ahí comenzó y era una atracción boca a boca, oído a oído. Hablando de atracción, Sí. Johnny, sí, esa señora tan cuerona que tenía su lomitería sobre Quinta Avenida, ahí en la punta mismo. Exacto, sí. Continúa. Punta Sal se llama ahora, nos dice Roser Díaz, el local. Y acá dice Juanjo Pérez, hasta karaoke tiene ya ahora. ¿En serio? No, pero ahora... Pero vamos a lo importante. Esa señora que yo te confirmo. Continúa y tiene el mismo sistema. Suarquinta, ¿verdad? Porque vendía ese lomito al plato, que es un espectáculo. Sí. O sea, yo no sé si sigue vendiendo. Y tenía, aparte era una señora muy linda, ella se había separado, le echó a su marido. ¿Cómo conoces en su historia? No, yo no voy a entrar en ese contexto. En serio. Estos finales de programa, hermano, son muy jodidos. No, pero yo conozco pero hermano, Johnny. Sí. Johnny. Sí. Contá vos, Johnny, porque Ariel parece que no se entiende. Explica, por favor.
Muy linda Lo que pasa señora. es que es un lugar muy visitado por los lugareños y también hay gente que está de paso y ella está allí permanentemente, pregunta, necesitas algo, siempre ella bien vestida. Tiene bien presentada. siempre tiene su riñonera. Sí, claro. Y contar la historia a Cari, él no me cree. Ella era caseta, trabajaba con su marido ahí. Yo me suelo comer ahí ese lomito. Sí, no, es un espectáculo su lomito al plato, pedí lo que... Con Nico nos fuimos hace poquito. Ah, bueno, y su marido hace mucho, te estoy hablando hace años, trabajaba con él ya ahí. Y no sé qué pasó. Por eso ahí está se sobre el separaron. paseo central de Quinta. Y se quedó ella con el local. La primera. La y segunda vos, realidad. No, La vos, segunda y vos, casilla. vos sabés que tiene... Sí, porque yo a la noche cuando vengo acá para los partidos, yo paso por ahí. Nunca más me fui. No, ¿sabes? yo paso por ahí y tiene éxito todavía, pero vos sabés que hay uno que está el frente sobre la vereda. Le hace la competencia. Que son mucho más rápidos y tienen una cantidad de gente. Pero ¿En vos sabés serio? Increíble. No, pero ese es lo Pero mismo este lugar, plato que vos ella, sabés- que este ella lugar hace. de la señora tiene siempre su clientela, habrán unas 8 o 10 mesas siempre ocupadas. Vos sabés, Bruno, que en Sí, ese lugar de Quinta, vos te vas viernes, sábado y domingo, tenés que sacar el número y esperar en la fila para conseguir los números. Revienta, ¿verdad? Impresionante la No, cantidad. pero ese de gente. lomito al Aceite, plato huevo, así. leche y saladita, claro, pero con eso se hace mayonesa también, por eso parece mayonesa, pero sí. Acá está la receta de los creadores de... Johnny, de vos esta salsa. conocés la historia de esta señora. No conozco muy bien, pero sí la conozco hace bastante tiempo. Ella es Entonces, cabello yo no rizado, cabello negro, una señora muy bien presentada, ¿verdad? Y ella sigue sigue con la misma tesitura. Sigue con la misma forma de atender, de estar allí permanentemente. Ella es la dueña, entonces acompaña. Uno Sí. va, compra, dialoga con ella y después se retira. Pensaba que nosotros teníamos a Rufo, ahí sobre Fernando Casi General Santi, y después Bigote, ¿te acuerdas? Bigote cerca de... cerca de Raúl- Coyote. Raúl, el hijo, está cerca de todavía, vos Coyote. sabés que un espectáculo. Bigote con espectáculo, sí. No, pero Sí, espectáculo. yo no le cambio, ¿sabes? Que Raúl yo... Jiménez, nuestro amigo, ¿te acuerdas? Rufo, Sí, Rufo. El que está sobre República Argentina. Le llevé a quienes le llevé ahí a Fabio, le llevé a Nelson Rivera y Sí, no, certificaron la... fuimos varias veces y después había otro, ¿sabes dónde? Bruno, que le metían mucha cara en su lomito sensacional, era en Eusebio de Ayala y Bartolomé Las Casas, nos íbamos con Pato, me acuerdo ahí. Eusebio Ayala y Era, o sea, que cuando hace la carne no sé, costaba más barata, pero no es como ese que le mete un filetito, uno sabe si es fiambre o... Sensacional, No, te voy a decir otra. No me acuerdo del apellido. El por el peruano, apellido. ¿no te acordás? No, el peruano es más El peruano te hacía pero parecía un barco para Sí, no, el peruano... Y después está el lomito. creador de los dobles. Sí, no. Porque comían dos muchas veces con eso. Sí, no, Sí. pero antes era el toque, era coyote, ¿verdad? Y después te salías de ahí y te ibas a los militos. Y ese era un espectáculo. O sea. Hasta ahora... Y los militos abrió en La Marea, Continúa, hace abrió bastante en La tiempo, Marea, ¿verdad? varios lugares. No, pero Ahora La hay Marea otra tiene un patio lomitería de- nueva que se llama Liz. Hay, por ejemplo, ahí en la curva de Luis María Argaña, ahí cerca de la municipalidad. Ese es muy famoso, pero tiene varios... Probamos sus lomitos de... Vos sabés que me doy cuenta que es bueno Lomito porque... árabe, probá, Federico. Tienen los autos estacionados. Siempre, ¿no? Siempre tiene mucha, mucha gente. Probá un día, hacerme caso, ¿Lomito, te estoy diciendo. Lomito de árabe, pedí un poco. No, un espectáculo ese. Bueno, Yo no le Johnny. cambio a mi amigo Raúl Jiménez de ahí sobre... Aparte de Raúl, pero él Es está oyente nuestro, República Argentina y Lilio. Y Lilio. Ahí. Y ahí está él. Y Olvídate. aparte, él lo bueno es que vos te vas a compartir con él y él te habla de fútbol y de apuestas. pues. Entonces tiene las todo. dos cosas, Entonces ya es más o menos un kiosco ahí. Además tener un casino enfrente. Sí. Por ahí, no, más... no, eso no. Gracias, Johnny. Yo dejé de hablar con los lomiteros, Bruno, porque te dicen, por ejemplo, ¿qué dice Recanate? Te dice, ¿verdad? Y ahí está, y te cuenta la historia de Recanate y vos la habías contado, entonces dejé de hablar con los lomiteros sobre el fútbol. Roban anécdotas. Vos sos muy intransigente, Johnny, no, la vida no es así. No, pues pasa que te cuenta tu propia historia un poco cambiada. Y no se acuerda que vos fuiste... No se acuerda, sí. Fabio Martín, otro... Fabio Martín, gran mentirosillo. Bueno, gracias, Johnny. Hasta más tarde. Adiós.
Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, Luxor Appliance, Luxor Quality for Life. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Casa Imperial, Santa Clara Medicina Prepaga. Vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cóbralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Bruno. Cumplimos con todo. Con todo. Gracias. Pollo con ensalada y se nos vamos. Qué bien. Gracias, Jorge Florentín. 90 empezó Manu, en los 90. Y recuerda también a Rufo y a